La historia comienza con nuestro prota, Lee, el cual recientemente había descubierto que ahora se encontraba en un nuevo cuerpo, aunque no sabía cómo carajos había ocurrido esto. Y nos explica que al parecer se había convertido en un personaje creado por él hace más de 12 años y en el cual había plasmado la personalidad que siempre había deseado en la vida real. Por cierto, el chico, después de un rato, llegó a la conclusión de que quizá todo lo que estaba ocurriendo era por culpa de Arcane Continent, uno de los mejores videojuegos de realidad virtual, y el cual había sido bastante popular entre la gente de todo el mundo en los últimos años. O bueno, eso hasta que fue dado de baja y apareció en el mundo real, convirtiendo las distintas regiones en simples escenarios del videojuego. Y claro, los escenarios no fue lo único que el juego trajo consigo, sino también monstruos bastante poderosos. Por suerte, cuando todos creían que el mundo estaba por terminar, algunas personas asimilaron a sus personajes dentro del juego, obteniendo todas las habilidades con las que estos contaban, comenzando a ser llamados jugadores, y los cuales fueron capaces de derrotar a las criaturas y salvar al mundo de su aniquilación. Obviamente nuestro prota también deseaba convertirse en uno de esos jugadores. Lamentablemente se dio cuenta de que aunque despertara sus habilidades del juego, seguiría siendo un perdedor. Esto porque el precio de comprar una máquina de realidad virtual era demasiado alto y sus padres, que digamos eran de escasos recursos, no consiguieron costearle una de esas, así que no tuvo más opción que olvidarse del videojuego. Claro que de haber sabido que su estatus en el mundo dependería de eso, nunca lo hubiera dejado. Pero bueno, gracias a lo poco que había conseguido jugarlo, después de su asimilación se encontraba en el nivel 55, y lo peor de todo, ni siquiera había asimilado a un personaje del juego, sino a alguien creado por él cuando solo tenía 10 años. Por cierto, el nombre de dicho personaje era Granbell, quien según la historia que el chico había escrito para él, era el sucesor de una gran familia, pero la cual había sido masacrada por algunos demonios, haciendo que el tipo tomara la decisión de convertirse en un cazador de demonios para cobrar venganza. Además, la personalidad que había plasmado en él era la de alguien bastante frío, con las actitudes que siempre había deseado. Actitudes que según el prota, ahora mismo podrían traerle algunos problemas, ya que el chico, a pesar de tener control parcial sobre su cuerpo, no podía controlar la manera en la que éste se expresaba, como si tuviera dos personalidades distintas, algo que no podía explicarse del todo, ya que según lo que había escuchado, una vez los jugadores asimilaban a sus personajes, no notaban cambios demasiado drásticos en su manera de actuar. Por otra parte, el prota, ahora que había conseguido una asimilación, tomó la decisión de convertirse en un jugador, pero como no contaba con demasiado conocimiento acerca del juego, usó el internet para conseguir información que pudiera serle de utilidad, descubriendo que dichos jugadores conseguían bastante dinero a cambio de sus servicios. Claro que al hacerlo ponían en riesgo sus vidas, así que debía obtener toda la información necesaria para no arriesgarse. Sin embargo, cuando quiso revisar la información acerca de los cazadores de demonios como él, se topó con que el resto de jugadores que contaban con la misma clase que este último habían sido masacrados hace algún tiempo. En otras palabras, él era el último cazador de demonios con vida. Por supuesto que el resto de personas en el mundo esto no parecía importarles demasiado, ya que según el prota, los cazademonios contaban con estadísticas relativamente bajas, además de que les resultaba mucho más difícil subir de nivel, al grado de tener que cumplir algunas misiones bastante sencillas, como entregar pan para conseguir algo de experiencia. Eso sí, los tipos estaban muy por encima del resto de clases cuando de cazar demonios se trataba. Lamentablemente los demonios no aparecían con mucha frecuencia, y de hacerlo únicamente lo hacían en los pisos altos de las mazmorras. En otras palabras, los cazademonios regularmente se quedaban estancados. Era por eso que entre el resto de jugadores dicha clase era considerada prácticamente inútil. O bueno, eso hasta hace algún tiempo, ya que el prota descubrió que la nueva actualización del juego en el mundo real había traído consigo varias especies de demonios, por lo que muchos incluso habían estado buscando cazademonios para esas misiones. Lamentablemente estaban extintos. Esto porque al parecer los demonios eran muy superiores al resto de monstruos con los que los jugadores solían lidiar, al grado de que muchos de estos habían perdido la vida al enfrentarlos en las nuevas mazmorras. Al descubrir esto, el chico no lo podía creer. Esa era la oportunidad que había estado buscando para destacarse como alguien importante. Sin embargo, existía un problema. No tenía experiencia combatiendo y ni siquiera sabía si en verdad podría enfrentarse a los demonios. Por suerte, su nueva personalidad lo hizo recapacitar, haciéndole ver que no podía regresar a ser el mismo perdedor de antes. Era la oportunidad que había deseado desde que el juego se había tornado real. Así que al final tomó la decisión de cumplir su rol como el último cazador de demonios en la tierra. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el pasado oculto del jugador.
Después de esto nos explican cómo varios años habían pasado desde que el cataclismo del videojuego había comenzado. Por suerte, a pesar de que muchas cosas habían sido destruidas, la humanidad después de algún tiempo consiguió adaptarse a su nuevo entorno. Sin embargo, existían algunas excepciones, personas que aún eran dominadas por su miedo, y de las cuales los demonios que habían comenzado a aparecer se aprovechaban para utilizarlos como sus marionetas. Pero bueno, regresando con nuestro prota, después de asimilar la situación, se había integrado a un grupo de jugadores para asaltar una de las mazmorras. Claro que para estos últimos, la manera fría en la que el chico actuaba, además de no portar una armadura adecuada, les parecía bastante extraño. Por cierto, el prota, ahora que había conseguido una asimilación, era capaz de captar las grietas que conectaban las mazmorras a la tierra, ya que al parecer la gente normal no era capaz de percibirlas. Incluso en la entrada aparecía esto: almacén subterráneo de troll, apto para niveles 35 a 40, probabilidad de destrucción 19%. Al notar que la mazmorra era apta para jugadores de bajo nivel, Lee se sintió bastante aliviado, ya que era un buen lugar para comenzar a adquirir algo de experiencia, recordando que los jugadores más avanzados y que más se destacaban por completar mazmorras eran los que se encontraban rondando el nivel 200, así que debía comenzar a subir de nivel rápidamente si quería alcanzarlos. Por suerte para Lee, también existían jugadores con un nivel cercano al suyo, en este caso los chicos que formarían equipo con él para saltar la mazmorra, y que lo trataron de una manera bastante amable. Pero bueno, una vez todo el equipo estuvo reunido, su líder, quien contaba con una clase de tanque, les informó que iniciarían la expedición una vez todos estuvieran listos. Mientras tanto, Lee nos explica que cada mazmorra contaba con una tasa de progreso, la cual una vez alcanzaba el 100%, dejaba salir a todas las bestias en ella. Pero bueno, una vez el grupo estuvo listo, se pusieron en marcha. Por cierto, el ambiente dentro de estos era bastante agradable, al grado de que el prota quiso integrarse a ellos. Y una vez su líder les dio las últimas pautas, la incursión dio inicio. Notificación: has entrado en el almacén subterráneo de troll, almacén de alimentos. Sin embargo, una vez ahí notaron que algo andaba mal. Ningún monstruo los había atacado para darles la bienvenida, aunque su líder les dijo que no se preocuparan. Quizá otro grupo había pasado por ahí hace no mucho tiempo. A pesar de eso, los instintos de Lee le advertían que algo estaba mal. Momentos después, el grupo por fin se cruzó con los primeros monstruos de la mazmorra, lanzándose de inmediato al enfrentamiento. Aunque mientras lo hacían, Lee notó que la manera en la que el grupo estaba combatiendo no era la más adecuada. Esto porque ninguno de ellos estaba cumpliendo con el rol que su clase le otorgaba, pero al final supuso que esa era la manera en la que los jugadores solían actuar. Así que empleó su tiempo revisando su inventario y descubriendo que únicamente contaba con una daga de plata y un arco de bajo nivel para defenderse, así que debía sobrevivir hasta encontrar algo mejor, cosa que le resultó más difícil de lo esperado, ya que un grupo de bestias inició un ataque por sorpresa por el flanco del equipo. Los jugadores de antes, a duras penas, estaban siendo capaces de soportar el ataque, y cuando quisieron pedirle ayuda a su líder, este los abandonó. Por suerte, antes de que un integrante del equipo fuera aniquilado por la espalda, Lee entró en acción y utilizando el arco de antes se deshizo rápidamente del monstruo. A pesar de eso, todos los miembros fueron puestos contra las cuerdas por las criaturas. Por suerte, gracias a la fortaleza mental de Granbel, el prota fue capaz de crear un plan, protegiendo a la maga del equipo con sus flechas, mientras esta última reunía su energía para lanzar un ataque a gran escala, plan que al final dio resultado, logrando reducir en gran medida las fuerzas enemigas. Sin embargo, una vez consiguieron salir del problema, uno de los jugadores confrontó a su líder por lo de antes, preguntándole por qué carajos los había traicionado, a lo que el tipo únicamente le respondió con una risa macabra. Momentos después, todo el lugar se oscureció y el líder, con una voz aterradora, le respondió que estaba feliz de tener a un montón de perdedores ante él. Fue entonces cuando, activando habilidad enemigo natural, el poder de batalla aumentará rápidamente al luchar. El prota se dio cuenta de que no estaba ante algo común, estaba ante un demonio. El resto de jugadores en la sala no lo podían creer, ya que encontrarse con esas criaturas era bastante raro. Sin embargo, momentos después, terminaron cayendo en una especie de ilusión, en donde sus compañeros eran masacrados, creada obviamente por la criatura, para llevarlos a un miedo extremo. Un demonio te está observando, tu mentalidad es demasiado baja, estado normal,
miedo. Aunque lo que el demonio no esperaba era que Lee sería el único con la capacidad de enfrentarlo, ya que gracias a su estatus como cazador y a su gran capacidad mental, no fue víctima de sus trucos. Eso sí, el demonio le preguntó si acaso continuaría lanzando ataques mortales, a pesar de saber que si lo lastimaba, también dañaría a su compañero. Pero eso no parecía importarle demasiado al chico, que después de activar su habilidad enemigo natural, continuaba lanzando ráfagas continuas de ataques de gran magnitud. Y a pesar de que el demonio continuaba teniendo la ventaja, en el momento preciso en el que bajó la guardia, el prota conectó una cortada justo en su rostro. La criatura, luego de recibir el ataque, no lo podía creer. ¿Cómo era posible que un simple humano contara con la capacidad de dañarlo? A lo que el prota le respondió: no intentes hablar conmigo, no hablo con mis presas. Y después de esas palabras, nos muestran un poco más de la vida del chico que había sido poseído, quien al parecer era el hermano mayor de un poderoso jugador, que incluso era líder de un gremio. Sin embargo, sus habilidades no podían compararse a las de su hermano, quien era un prodigio, haciendo que todo el tiempo recibiera burlas del resto de jugadores, que ni siquiera creían que un perdedor como él fuera hermano de una leyenda. Fue entonces cuando el demonio aprovechó sus inseguridades para apoderarse de su cuerpo, luego de visitar la mazmorra donde éste habitaba. Y claro, después de que esto pasara, había estado atrayendo a jugadores como el equipo del prota para destrozarlos. Por suerte, el chico aún continuaba luchando contra la criatura, situación que Lee aprovechó para continuar conectando ataque tras ataque, causándole un dolor enorme. El demonio incluso le preguntó si no le importaba lo que pudiera pasarle al cuerpo del chico, pero el prota, que sabía que su compañero no quería continuar viviendo de esa manera, no lo pensó dos veces y acabó con su vida luego de conectar un ataque mortal. Claro que únicamente con la vida del demonio, ya que momentos después el chico despertó como si nada hubiera pasado. Eso sí, no entendía qué carajos había pasado. Ni siquiera sabía cómo había sobrevivido al ataque de antes. Fue entonces cuando el prota le dijo a todo el grupo esto: se los dije, no tienen que preocuparse, porque yo estoy aquí. Y luego de impresionarlos con su epicidad, les explicó que las emociones negativas son las que le dan el poder a los demonios para poseerlos, además informándoles que algunos de los ataques de un cazador de demonios únicamente afectaban a dicho demonio y no a su portador. Claro que lo que Lee estaba buscando al derrotar a la criatura principalmente eran recompensas para subir de nivel. Por otra parte, una vez la expedición terminó, la noticia de lo ocurrido se esparció por toda internet, aunque la mayoría no podía creer que un demonio hubiera aparecido una mazmorra de bajo nivel, y menos aún que un jugador de nivel bajo contara con el poder para doblegarlo. Por cierto, el tipo de antes usó esos rumores para convencer a su hermano, el líder del gremio, de reclutar al prota, y aunque este no estaba muy convencido, quedó impactado luego de saber que los rumores eran ciertos, ya que la persona poseída no era otro que su mismísimo hermano. Además de esto, el tipo también informó que a partir de ese momento, dejaría de ser un jugador para convertirse en un analista de datos dentro de su gremio. Claro que había llegado a esa conclusión gracias a las palabras que el prota le había dicho días atrás, las cuales habían cambiado por completo su manera de pensar, y ahora sabía que no debía desperdiciar su vida intentando convertirse en alguien que no era. Su hermano quedó bastante impactado con su decisión, pero además estaba ansioso por conocer al tipo que su hermano mencionaba, ya que si había sido capaz de derrotar a un demonio, su poder mental debía ser bastante alto. Eso sí, no entendía cómo un tipo de ese nivel había incursionado en una mazmorra para principiantes. Pero bueno, después de confiar en las palabras de su hermano, el maestro del gremio había escrito el contrato para hacérselo llegar a Lee. Mientras tanto, nuestro prota, luego de volver a su residencia, comprobó que gracias a derrotar al demonio de antes, había conseguido subir más de 12 niveles. Ahora mismo se encontraba en el nivel 67, además de haber conseguido varios puntos de experiencia que tendría que distribuir entre sus estadísticas. A pesar de eso, su cuerpo continuaba actuando de manera extraña, actuando muy distinto a como Lee solía actuar, llevando una vida mucho más limpia y saludable a la que antes solía llevar. En otras palabras, Granbel era la encarnación de lo que el chico siempre había deseado ser. Pero bueno, mientras tanto, Lee recordó algo bastante importante. El personaje que había creado al parecer contaba con una habilidad especial que le permitía imitar la mayoría de técnicas mágicas con solo observarlas. Así que si esa habilidad se había vuelto real, sería bastante útil. Así que no perdió tiempo y lo comprobó revisando algunos videos en internet. Aunque cuando lo hacía, notó el mensaje que el gremio de antes le había enviado, con una
propuesta escrita para integrarse a sus filas, pero para no involucrarse en nada serio, declinó su oferta y de inmediato continuó con su investigación, revisando en la red varias demostraciones de jugadores empleando distintos tipos de magia. Mientras tanto, en el gremio ambos hermanos habían recibido su respuesta, aunque no podían creer que el tipo los hubiera rechazado, ya que al parecer, por muy buenas ofertas que otros gremios pudieran presentarle, ningún jugador de la región rechazaría la oferta del gremio Gao, el mejor en toda Corea. Así que después de un rato llegaron a la conclusión de que quizá Lee había sido contactado por un gremio extranjero, los cuales recientemente habían estado merodeando la región. Así que antes de que otra entidad pudiera hacerse con los servicios de ese diamante en bruto, el maestro del gremio le preguntó a su hermano algunos rasgos del chico para localizarlo. A pesar de eso, el tipo no supo muy bien cómo describirlo, únicamente como un aristócrata bastante formal. Mientras tanto, Lee, después de analizar por varias horas los videos de magia, había conseguido descifrar el principio mágico detrás de todos ellos. En otras palabras, ahora contaba con la fórmula básica para poder emplearlos en combate. Así que ahora que sabía cuál era su punto fuerte, decidió distribuir los puntos de experiencia que había adquirido entre sus estadísticas, otorgándole 2 puntos tanto a su fuerza como a su agilidad, 7 puntos a su maná y por último 1 a su suerte. Aunque mientras lo hacía, recordó que su personaje no contaba con mucha de esta, así que le aumentó un poco más. Claro que luego de hacerlo se fue a la cama creyendo que las cosas podrían mejorar, ahora que su suerte se había duplicado, y por suerte para él, eso fue así, ya que a la mañana siguiente descubrió que una misión había sido desbloqueada para él. Misión de clase, preludio del contraataque. El prota, después de darse cuenta de esto, recordó que las misiones de clase eran muy difíciles de conseguir, ya que podían mejorar en gran medida las habilidades de cada jugador. Así que sin perder tiempo, comenzó una búsqueda en internet para encontrar más información acerca de eso, descubriendo que muy pocos jugadores en todo el mundo habían obtenido una de estas misiones. Muchos incluso, a pesar de buscarlo por bastante tiempo, no lo habían conseguido. Así que no se explicaba el por qué alguien como él había sido bendecido por una de estas, aunque después de un rato llegó a la conclusión de que quizá todo se debía a que su personaje era el último de su clase. Pero bueno, una vez terminó con la recopilación de información, tomó la decisión de revisar cuál era el contenido de la misión, quedando impactado al conocerla. Paralelamente con esto nos presentan la institución conocida como Anti-Arcane, que se encargaba de recopilar y analizar la información acerca de los nuevos eventos del juego, para proporcionárselas a los ciudadanos, con el objetivo de reducir los daños que las mazmorras causaban. Sin embargo, mientras los empleados de la institución cumplían con su trabajo como de costumbre, descubrieron algo impactante. Una nueva actualización había llegado a la realidad, trayendo consigo una nueva mazmorra, cuyos niveles de poder estaban muy por encima en comparación a las que habían aparecido hasta ese momento. Nueva mazmorra, Fortaleza del Conde, bandidos nivel 230, bestias nivel 250. Soldados del Conde, nivel 300. Conde Ashura, nivel 430. Todos los empleados estaban aterrados. Actualmente, incluso el jugador más fuerte se encontraba en el nivel 403. Según ellos, incluso si los jugadores más fuertes... No, si los gremios más fuertes se reunían para limpiar la mazmorra, las probabilidades de ganar eran mínimas. Y en caso de que esto sucediera y que la mazmorra colapsara dejando salir a todas sus bestias, representaría el final del mundo que conocían hasta ahora. El director de la institución no podía entender cómo una mazmorra como esa había aparecido tan pronto. Según él, a menos que ocurriera un milagro, el mundo estaba perdido. Pero regresando con nuestro prota, este había descubierto el contenido de la misión de clase, que incluía algunas mini misiones para subir de nivel. Una de ellas era fortalecer su cuerpo, completando ciertos ejercicios. Metas de hoy: correr 20 kilómetros, 1000 flexiones de brazos, 500 dominadas. Claro que cumplirlas estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Luego de completarlas, ni siquiera podía mover su cuerpo del cansancio. Y lo peor de todo era que tendría que realizar dichos ejercicios no únicamente por un día, sino hasta que el sistema dejara de ordenárselo. Además de que diariamente la dificultad continuaría aumentando. Por suerte, gracias al orgullo de Crumble, por más trabajo que le estaba tomando, al final Lee no se había dado por vencido, y después de una semana de entrenamiento, dicho sistema le otorgó su primera recompensa. Has cumplido con los requisitos. Recompensa: fuerza más 2, agilidad más 2. El prota no podía creer que las recompensas por entrenar fueran tan buenas. Esto porque al parecer incrementar un simple punto de tus estadísticas podía costar mucho dinero, y él lo había conseguido únicamente por entrenar, así que comenzaba a ver con mejores ojos completar sus tareas diarias.
Pero bueno, una vez el chico estuvo en su casa, se enteró de la noticia acerca de la aparición de una nueva mazmorra, cuyo líder era el Conde Ashura, una criatura mitad vampiro y mitad demonio, y cuyo nivel actual era de 430. El prota no lo podía creer. ¿Cómo carajo los jugadores experimentados serían capaces de enfrentarlo? Si uno de los requerimientos para enfrentar a demonios era al menos estar 10 niveles por encima de él. Aún así, por el momento decidió no preocuparse demasiado, ya que alguien como él, que apenas estaba en el nivel 67, no podría hacer nada. Sin embargo, ante él apareció esto: misión de clase, contraataque, derrota a los vampiros. Al ver esto, Lee no lo podía creer. El único vampiro que quedaba actualmente era el Conde Ashura, y cómo carajos él sería capaz de enfrentarlo. Sin embargo, a pesar de estar aterrado, gracias a la personalidad de Grammel, su emoción por enfrentarse a un demonio no dejaba de aumentar, ya que él sería el único que acabaría con su enemigo natural. Pero bueno, Lee, sabiendo que no tenía más opción que enfrentarse al vampiro, descubrió que la mazmorra de este último se encontraba en Rusia, así que su primer destino tendría que ser la Torre del Mago, que contaba con una especie de portal para jugadores que podría enviarlo hasta su destino. Así que una vez conoció cuál sería la ruta más rápida, de inmediato se puso en marcha. Mientras tanto, en la Torre del Mago, varios de los jugadores más poderosos se habían reunido para transportarse hasta Rusia, entre ellos el gremio de Gang, el mismo que había querido reclutar al prota. De inmediato, cientos de reporteros abordaron a su líder para preguntarle cuál sería su estrategia para enfrentarse a la nueva mazmorra, y si acaso estaba planeando formar equipo con uno de los gremios que se unirían a la incursión, aunque de una manera bastante fría se negó a responder sus preguntas, ya que para él en ese momento lo más importante era desmantelar la mazmorra antes de que ésta se rompiera, ya que esa era la única forma de que los civiles continuaran con vida. Momentos después, en el lugar se hicieron presentes algunos de los gremios más poderosos y reconocidos, que al igual que Gang, tomarían parte en la batalla que estaba por librarse. Por otra parte, el prota, quien también se estaba dirigiendo a la torre, aunque utilizando el transporte público, utilizó su tiempo para continuar observando algunos tipos de magia, ya que quizá dentro de la mazmorra no podría hacerlo. Por suerte, su método estaba dando resultado, ya que gracias a analizar más de 100 videos, ahora podía manifestar hechizos únicamente empleando la fórmula. Además de eso, podía utilizarlos sin incorporarlos a su repertorio de habilidades, ya que al revisarlo se dio cuenta de que únicamente contaba con habilidades sumamente útiles, y no con los más de 100 hechizos que había aprendido durante las últimas horas. Por otra parte, unas horas después, por fin consiguió llegar a la torre en donde se encontraba el portal, cuyo poder únicamente podía ser utilizado por jugadores de alto nivel, así que solo los más poderosos se encontraban en dicho lugar. Sin embargo, nuestro prota consiguió cruzarlo luego de ser empujado por accidente, ya que al parecer contaba con el poder necesario para emplear dicho método, mientras que muchos jugadores tenían que viajar hasta Rusia de manera convencional. Mientras tanto, el gremio Gang, antes de transportarse a Rusia, le dio a todos sus jugadores algunas nociones básicas del interior de dicha mazmorra, ya que en la incursión, un movimiento en falso representaba perder la vida. Regresando con Lee, este había conseguido llegar al lugar donde se encontraba la mazmorra, y la cual contaba con un clima bastante frío. A pesar de eso, no podía perder tiempo para iniciar su incursión en modo solitario. Mazmorra del Conde, nivel apropiado, 240 a 270. Progreso del colapso, 9%. Una vez en la entrada, Lee no lo pensó dos veces para adentrarse. Mientras tanto, nos muestran cómo algunos gremios habían comenzado con la limpieza de dicha mazmorra. Entre ellos, esta chica de aquí, Leonie, de la clase Berserk, y la líder de uno de los gremios más importantes. Pero regresando con el buen Lee, este por fin se encontraba dentro de la mazmorra del Conde, en la cual las condiciones eran bastante duras, más aún para alguien que simplemente portaba un traje. Además, de inmediato recibió una cálida bienvenida de parte de algunos lobos demoníacos de nivel 230, un nivel que para alguien que apenas estaba en el nivel 67 representaría la aniquilación, pero para Lee era muy distinto, ya que estaba ante su enemigo natural. Habilidad enemigo natural está activa. Perros del Conde eligieron el objetivo equivocado. Les haré sentir el miedo de ser cazados. Cazar vampiros, comienza la cacería. Por otra parte, mientras el prota los enfrentaba, nos muestran cómo al igual que este último, el resto de gremios también habían tenido que enfrentarse a un enorme grupo de lobos. Y a pesar de contar con los guerreros más experimentados, les había tomado bastante trabajo deshacerse de todos ellos. Aunque notaron algo extraño, a diferencia de otras criaturas a las que se habían enfrentado, dichos lobos no habían demostrado una pizca de miedo al ser aniquilados. O bueno, eso hasta que a lo lejos, el grupo escuchó a uno de los lobos aullando de terror.
suceso que los dejó impactados, ya que qué clase de criatura sería capaz de infundir miedo en esas bestias. Así que la chica de antes de inmediato se puso en marcha para averiguarlo. Mientras tanto el prota continuaba deshaciéndose de las bestias de manera bastante sencilla, al grado de incluso haber comenzado a practicar algunos de los hechizos que recientemente había aprendido. Momentos después, el gremio de antes se hizo presente en el lugar, aunque cuando lo hicieron, Lee había acabado con todas sus presas y ahora se encontraba tomando una taza de té en medio del desastre. Los jugadores, al ver su vestimenta, no podían creer que un civil se encontrara en ese escenario, llegando a la conclusión de que quizás se trataba de un reportero. La chica de antes de inmediato lo reprendió por arriesgar su vida así, pero como siempre, en modo badass, el chico la ignoró. La chica enfurecida trató de hacerlo entrar en razón, pero momentos después, una horda de demonios se hizo presente. Bandidos demoníacos, nivel 230. De inmediato los jugadores comenzaron el enfrentamiento contra estos, y la chica de antes se convirtió en una fiera, acabando en segundos con cientos de ellos. Sin embargo, al tomarlos con la guardia baja, fueron víctimas de una emboscada, y los números parecían ponerlos contra las cuerdas. Fue entonces cuando el buen Lee entró en escena, quien poniendo a prueba uno de los más recientes hechizos que había aprendido, el cual consistía en utilizar el maná de su alrededor para no desgastar el suyo, consiguió lanzar un ataque a gran escala, acabando con los demonios que los habían acorralado. La chica de antes no entendía cómo carajos eso había sido posible y si se trataba de algún tipo de alquimia, pero el prota tras ella le dijo que no, simplemente había sido el maná del ambiente convertido en magia, dejándola impactada al conocer sus habilidades. Claro, como era de esperarse, la chica aún no comprendía muy bien de qué manera funcionaban las habilidades de ese chico. No obstante, no tenía mucho tiempo para pensar en ello, ya que rápidamente sus hombres le alertaron la aparición de más bandidos demoníacos en la zona, así que de inmediato la chica les ordenó a los miembros de su gremio iniciar maniobras ofensivas antes de que pudiesen rodearlos nuevamente. Sin embargo, en ese momento el prota, al igual que ellos, decidió unirse al altercado, pero lo que llamó la atención de la chica fue que esta vez, en lugar de usar su magia como la última vez, comenzó a emplear una especie de flechas, preguntándose si acaso contaba con una segunda clase como arquero. Si eso era así, debía tratarse de un jugador muy experimentado, aunque lo que más le sorprendió fue que este último convirtió una simple flecha en un poderoso proyectil, capaz de arrasar con docenas de monstruos, simplemente imbuyendo un poco de magia en ellas, dándose cuenta de que el prota no mentía con lo de antes. Al parecer su clase no era la de un alquimista como ella lo había deducido. En realidad, efectivamente era un mago, capaz de emplear de manera muy versátil sus habilidades. Por la manera en la que combatía, debía tratarse de un jugador al menos en el nivel 300 o superior. Pero bueno, tras un rato de combate, los hombres de la chica, siendo ayudados por el prota, finalmente consiguieron deshacerse de todos los monstruos de esa grieta, así que decidieron que era momento de regresar. Claro, antes de ello la chica obtendría algunas respuestas acerca del prota. Después de todo, se preguntaba quién carajos era, ya que no había escuchado hablar nada relacionado con él en los rankings de jugadores. Así que lo más probable era que se tratara de un ranker que escondía su nivel, pero de algo estaba segura, de no haber sido por su oportuna aparición. Lo más probable era que ella, junto a todo su gremio, hubiesen sido aniquilados en la emboscada de antes, así que decidió acercarse a él para darle las gracias. Incluso esta última creía que le invitaría a tomar el té, y de hecho no le parecía mala idea. Después de todo, la apariencia pulcra y fría del chico había despertado su interés. No obstante, quedó fría luego de escuchar cómo el prota la mandó volar, ya que ni siquiera estaba interesado en entablar una conversación con esta última. Pero bueno, paralelamente con esto, vemos como en las afueras de la grieta se encontraban varios periodistas tratando de conseguir una entrevista del gremio que consiguiera la primera limpieza de esa mazmorra. Después de todo, aquellos gremios que conseguían récords de limpieza solían obtener mejores recompensas e incluso escalar puestos en los rankings. Así que todo el mundo tenía la vista puesta en ese lugar, esperando conocer al primer gremio que saldría de la grieta. Obviamente los reporteros no solo estaban preocupados por conocer el orden de llegada de los gremios que estaban participando en la primera región de la mazmorra, sino también por el avance en el porcentaje de esta, ya que temían que al tratarse de una grieta con monstruos de un nivel muy alto, los jugadores no fuesen capaces de limpiarla, dejando que las bestias emergieran al mundo humano. Si eso llegaba a ocurrir, el destino del mundo como lo conocían estaba condenado. Por suerte su preocupación fue disuelta luego de que el primer gremio emergiera de la grieta.
Claro, todos estaban ansiosos de conocer a los artífices de conseguir la primera limpieza, creyendo que lo más seguro era que fuese alguno de los gremios del top 5, pero quedaron impactados al darse cuenta de que estaban equivocados, ya que el gremio en llevarse la primera limpieza fue el top 32, Berserk, quien de hecho no contaba con ninguna baja, y sus heridas no eran demasiado serias. Claro, todo eso se debía a la oportuna aparición de nuestro prota, cuya presencia de hecho fue notada por uno de los periodistas, quien trató de acercarse a él para hacerle algunas preguntas. Claro, nos explicaba por qué un coreano se encontraba entre el gremio Berserk, quienes eran un gremio alemán. No obstante, no pudo obtener una buena respuesta del prota, ya que este, molesto por la manera en la que se acercó a él, sin mostrar un mínimo de modales, le respondió que no probara los límites de su paciencia o podría pagarlo muy caro. Tras esto, se retiró rápidamente de la escena, dejando su presencia como una incógnita para todos. Y bueno, vemos como mientras esto ocurría, cuando intentaron entrevistar a la líder del gremio Berserk, esta, al igual que el prota, se negó a responder las preguntas, ya que sabía que al final de cuentas, el crédito de haber obtenido el primer lugar de la limpieza se lo merecía el prota, así que era él quien debía tener el honor de ser entrevistado y mejorar su estatus como cazador. No obstante, quedó fría al enterarse de que el prota había desaparecido de los alrededores sin siquiera decir su nombre, algo que no le hizo nada de gracia. Después de todo, había querido seguir en contacto con ese chico, que le había demostrado ser alguien muy interesante. Pero bueno, minutos después vemos como finalmente un segundo gremio emergió de la brecha, aunque lo sorprendente fue que estos últimos, a diferencia del gremio Berserk, habían recibido heridas bastante serias durante la limpieza. Y sí, como lo habrán notado, dicho gremio era Gaon, el gremio ubicado en el top 5 a nivel mundial, perteneciente al hermano del chico que el prota salvó hace unos días. No obstante, cuando su líder era entrevistado por la prensa, quedó sorprendido luego de darse cuenta de que no había obtenido la primera limpieza, y que de hecho el gremio que lo había superado ni siquiera se encontraba en el top 10 del ranking. Pero bueno, mientras este último respondía las preguntas, el gremio Berserk decidió retirarse de la zona para descansar un poco y prepararse para su segunda incursión en la mazmorra. Eso sí, antes de irse, la chica de antes le comentó al líder del gremio Gaon que ellos ya no eran la única fuerza de talla mundial que se encontraba en Corea, haciendo referencia a nuestro prota. Y bueno, minutos después, mientras los miembros del gremio Gaon se reponían de la incursión, se preguntaban qué había querido decir la chica de antes con lo de que ellos ya no eran los únicos en Corea. Después de todo, a pesar de que hubiesen sido superados por el gremio Berserk, ellos ni siquiera pertenecían a Corea. No obstante, el hermano menor le comentó que quizá hacía referencia a que un jugador coreano había participado con ellos en incursión, ya que según algunos rumores de los periodistas, habían notado a un chico con esa descripción emerger de la grieta. No obstante, se preguntaban de quién podía tratarse, ya que el único gremio coreano, aparte de ellos que estaba participando en esa incursión, se encontraba en el lugar 41 del ranking, y ellos hasta ese momento aún no habían terminado la primera limpieza. Claro, por un momento llegó a la mente el hermano menor, que quizás el chico podía tratarse del jugador que conoció días antes. Prefirió ya no pensar en ello y centrarse en preparar la estrategia para su segunda incursión en la mazmorra. Pero bueno, tras esto finalmente regresamos con nuestro prota, quien vemos como luego de terminar con la primera limpieza, había regresado a Corea para tomarse un merecido descanso. Eso sí, cuando el chico estaba ansioso por tomar una siesta y dormir por varios días, la personalidad del conde se lo impidió, y en lugar de ello terminó realizando exhaustivamente todas sus tareas domésticas, hasta que por fin el prota tuvo tiempo para revisar detalladamente sus estadísticas y comprobar las mejoras que había obtenido luego de enfrentar a los demonios de antes. Y de hecho se dio cuenta de que había obtenido varias recompensas bastante valiosas, como un sable forjado de nivel 180. Lo malo de ello era que por el momento no contaba con la habilidad para usar ese tipo de armas, pero al menos había algo que lo emocionaba, ya que tras comprobar sus estadísticas se dio cuenta de que ahora se encontraba en el nivel 86, habiendo subido 19 niveles desde la última vez. Claro, por el momento ese era un nivel sumamente bajo como para enfrentarse a los monstruos que habitaban en la mazmorra de antes, y solo era capaz de equilibrar la diferencia gracias a su ventaja sobre los demonios. Sin embargo, necesitaba subir de nivel urgentemente, ya que debido a las limitaciones de su cuerpo, se le dificultaba usar técnicas mágicas más poderosas, a pesar de su gran dominio y conocimiento sobre el maná. Además, necesitaba conseguir más equipamiento, ya que no podía continuar arriesgándose paseándose por ahí con un simple
traje. Después de todo, estaba seguro de que no haber sido por la presencia del gremio Berserk, quienes sirvieron como un soporte para sus habilidades, quizá no habría salido ileso del altercado. No obstante, darse cuenta de esto hizo que la personalidad del conde se sintiera humillada, así que decidió fortalecerse al máximo antes de llevar a cabo su siguiente incursión, y para ello había decidido usar su capacidad de copia para asimilar las habilidades de la chica de antes. De esa manera no tendría que preocuparse en caso de que tuviese que enfrentarse a una pelea cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cuando se preparaba para ello, el sistema le informó que para llevar a cabo dicha asimilación, primero debía centrarse en preparar su cuerpo cumpliendo algunas misiones básicas. Entrena tu cuerpo debilitado, corre 20 kilómetros, 1000 lagartijas, 500 dominadas, 300 burpees. Y bueno, tras esto, gracias a la personalidad del conde que estaba ansiosa por fortalecerse, al chico no le quedó de otra que llevar a cabo todo el entrenamiento, lo que claro, no estaba resultando nada fácil. Sin embargo, mientras los días transcurrían, se enteró que gracias a los noticieros que la mazmorra de antes había escalado a un porcentaje de ruptura del 95%, lo que hacía preocupar a todos. De hecho, en ese momento, los gremios más importantes comenzaban a prepararse para la segunda incursión en la mazmorra, a pesar de que no habían tenido mucho tiempo para recuperarse del todo de su último asalto. Lamentablemente, ya no contaban con tiempo para prepararse, ya que en el peor de los casos, la ruptura liberaría miles de monstruos y las bajas de civiles en los alrededores serían incalculables. De hecho, muchos países habían comenzado a solicitarle a Rusia que cerrase sus fronteras para evitar que los monstruos llegaran a otros territorios en caso de que la mazmorra alcanzara el punto de ruptura. Claro, el prota, gracias a sus conocimientos como cazademonios, estaba seguro de que el conde Ashura estaba usando su sangre para mejorar las capacidades de los monstruos de menor nivel en su territorio. Era por eso que el porcentaje de ruptura había aumentado tan rápidamente, así que preocupado por ello llegó a la conclusión de que era momento de unirse a la acción, a pesar de que aún no había conseguido dominar la habilidad que deseaba, pero estaba seguro de que podía tener una oportunidad. Después de todo, el dichoso conde era su enemigo natural, así que tendría la ventaja de poder al usar sus habilidades al máximo contra él. Eso sí, antes de ponerse en marcha, se encargó de abastecerse lo suficiente con bolsas de té, ya que no podía arriesgarse a quedarse sin ellas en un momento tan crucial como ese. Tiempo restante para el colapso de la mazmorra, 5 horas. Pero bueno, volviendo a la grieta en Rusia, vemos como a varios periodistas se encontraban en la zona para tratar de cubrir todo lo que ocurría, entre ellos este streamer de aquí, quien nos explica cómo la tasa de colapso estaba acercándose al 100% y solo quedaban al menos 5 horas para que la mazmorra colapsara, así que por ello se habían reunido en la zona varios gremios en el top de los rankings. No obstante, el chico nos explica que eso podía representar un problema, ya que a diferencia de las primeras regiones de la mazmorra que ya habían sido limpiadas y que contaban con más de 200 entradas, las regiones más profundas únicamente contaban con 30 puertas, así que los gremios que compartirían entradas tendrían que competir entre sí por las recompensas al derrotar a los monstruos de la zona, por lo que todo estaba por convertirse en un duelo entre gremios. Pero bueno, vemos como el chico de antes le explicó a su hermano lo que estaba ocurriendo y sobre cómo lo más seguro era que tendría que competir con otros gremios por las recompensas. De hecho, en ese momento el top 1 y 2, quienes ya habían iniciado su incursión, estaban compitiendo entre sí, a lo que su hermano le respondió que no debían preocuparse, ya que siempre y cuando compitieran con un gremio que estuviese fuera del top 5, no les sería difícil acaparar todas las recompensas. No obstante, su sonrisa cambió luego de que estos tipos se hicieran presentes. Se trataba del gremio Inazuma, el cuarto lugar en el ranking de gremios, y quienes para su pesar también usarían la misma puerta para entrarse en el territorio del conde. Esto alteraba completamente los planes que el gremio Gaon había preparado para la incursión. Después de todos esos tipos estaban prácticamente al mismo nivel de su gremio, así que tener que enfrentarse a ellos mientras luchaban por sobrevivir al territorio del conde sería una tarea sumamente difícil. Aún así, no planeaban dejar que eso les afectase, e incluso el hermano mayor retó al líder del gremio Inazuma, comentándole que arrasarían con él una vez iniciaran con la incursión, y de hecho no planeaba compartir con él ni una sola parte del botín. Obviamente todos los reporteros estaban ansiosos por cubrir el enfrentamiento entre dos de los gremios más importantes de todo el mundo. Además, que dos fuerzas como esas estuvieran a punto de entrarse en la mazmorra los aliviaba un poco, esperando a que ellos consideraran evitar que finalmente la mazmorra alcanzase su punto de ruptura. Y bueno, tras esto finalmente iniciaron no solo su duelo, sino también su incursión en la mazmorra. Inazuma, cuarto en el ranking, Gaon, quinto en el ranking, acaban de entrar en la mazmorra.
Claro, apenas entraron en ella, los reporteros se encargarían de transmitir todo lo que ocurriese dentro, utilizando una especie de drones. Después de todo, no querían perderse ningún detalle del enfrentamiento que estaba por librarse. Además, mientras Gaon e Inazuma competían por abarcar más terreno, los periodistas nos explican que en ese momento ellos dos no eran los únicos gremios de alto nivel que competían por una puerta, ya que simultáneamente el top 1 y 2 también lo estaban haciendo, así como el gremio Berserk de la chica de antes, quien tuvo la mala suerte de enfrentarse al top 3 en el ranking. Pero bueno, dejando todo esto de lado, por fin regresamos con nuestro prota, quien de alguna manera había conseguido infiltrarse en una de las puertas sin que ningún periodista notara su presencia, y en ese momento se encontraba tranquilamente bebiendo una taza de té antes de iniciar con el trabajo. Por cierto, este último nos explica que había encontrado una nueva forma de emplear más eficientemente sus habilidades, comentándonos que crear ataques a gran escala como el de las veces anteriores ejercía una presión muy grande en su cuerpo, la cual estando en el nivel 86 aún no era capaz de soportar por completo, así que por ello había decidido comenzar a usar su magia simplemente para cambiar la estructura de los objetos y de esa manera crear ataques igual de fuertes, pero reduciendo su consumo de energía. En otras palabras, usar algo así como la alquimia, y por suerte tuvo la oportunidad de probar su teoría luego de que fuese rodeado por un pequeño grupo de soldados del conde Ashura, quienes intentaron tomarlo con la guardia baja, pero esto no sirvió de nada contra el prota, quien había encontrado una nueva forma letal para combatir, utilizando el propio suelo en el que se encontraban, para convertirlo en poderosos picos que arrasaron en segundos con todo el grupo de soldados. Y lo mejor de todo era que no tuvo que consumir demasiada energía al hacerlo, bautizando esa técnica como magia de regresión. Y bueno, mientras esto ocurría, vemos como al igual que el prota, el gremio Gaon había iniciado con la eliminación de los soldados del conde, algo que de hecho no les estaba resultando muy difícil. Su líder era capaz de deshacerse de docenas de ellos sin mayor problema. De hecho, trataba de hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible para sacarle ventaja al gremio Inazuma, quienes también se encontraban en los alrededores. No obstante, había algo que molestaba al tipo. Después de todo, la cantidad de monstruos, así como su nivel de dificultad, eran muy bajos para la zona en la que se encontraban, comenzando a creer que todo podía tratarse de una trampa. Incluso su espía, que había estado monitoreando los movimientos del gremio rival, le informó que ellos tampoco se habían topado con monstruos de mayor nivel. Tras esto, ambos gremios finalmente se reunieron de nuevo, y a pesar de que aún no estaban en buenos términos, los dos líderes estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo, ya que sabían que algo andaba mal. Y vemos como en ese momento el líder recibió una llamada de su hermano menor, quien desde afuera se había encargado de analizar todo el perímetro usando drones, pero al enterarse de que su hermano se encontraba en una especie de plaza, le ordenó que saliese de ahí de inmediato. Esto ya que acababan de llegar al territorio de algunas bestias cuya fuerza era abrumadora al encontrarse en campo abierto. Caballeros del Conde, nivel 350. Y sí, era por la presencia de esas cosas que hasta ese momento no se habían topado con monstruos de mayor calibre. Pero bueno, el tipo rápidamente les ordenó a sus hombres que se prepararan para el altercado, ya que con esas cosas un paso en falso podría costarles la vida. Lamentablemente el tipo sabía que tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir estando en una situación como esa. Esto ya que el poder de esas cosas se incrementaba drásticamente al enfrentarlos en campo abierto, ya que de esa manera tenían espacio para aumentar el poder de su arremetida. Incluso el líder del gremio rival le comentó que por el momento tenían que dejar su rivalidad a un lado, o de lo contrario no la contarían. No obstante, a pesar de que ambos gremios se dispusieron a trabajar juntos, las circunstancias seguían estando en su contra, ya que notaron que habían caído en una emboscada, siendo atacados en varias direcciones por los dichosos caballeros. El tipo sabía que muy probablemente todos perderían la vida en ese lugar, pero lamentablemente ya ni siquiera contaban con una ruta de escape, por lo que lo único que les quedaba era caer luchando hasta el final. No obstante, cuando todo parecía perdido para ellos, estos últimos notaron que algo extraño ocurrió, ya que de la nada comenzaron a emerger enormes pilares de roca que cubrieron gran parte del terreno. Incluso dichos pilares acabaron con gran cantidad de los caballeros que se acercaban a los jugadores. Obviamente estos últimos nos explicaban qué carajos había ocurrido y de dónde habían salido esos pilares. No obstante, en ese momento el prota, actuando de manera épica, se acercó a ellos, y de hecho el hermano del líder, quien observaba la transmisión, lo reconoció de inmediato. Ese chico era el mismo jugador de élite
combate que le salvó la vida hace unas semanas. Por cierto, mientras esto ocurría, vemos como un streamer se había infiltrado en una mazmorra para poder cubrir a detalle el enfrentamiento del gremio Gaon y el gremio Inazuma contra los monstruos de ese lugar, sin saber que estaba por ser testigo de la aparición de un nuevo jugador en la cima de los rankings. Pero no nos adelantemos. Por su parte, los jugadores aún no podían creer que el prota hubiese sido capaz de crear esos enormes pilares con tan solo un movimiento de su mano. De ser así, ese chico debía contar con reservas de maná extremadamente grandes. De hecho, lo que más lo sorprendía era que ni siquiera estaba usando el equipamiento adecuado de un cazador. Simplemente llevaba consigo un traje sencillo. Lamentablemente no tuvieron tiempo para preguntarle su nombre, ya que de inmediato fueron alertados de que más caballeros del conde se estaban dirigiendo hacia ellos justo en ese momento. No obstante eso, ya no sería un problema para estos últimos, ya que gracias a los pilares, las criaturas habían reducido drásticamente su velocidad y perdido la única arma que les daba ventaja sobre los jugadores, así que ahora estos últimos podrían acabar con ellos. Claro, no sin antes darle las gracias al prota. Después de todo, eso era posible únicamente gracias a él. Tras esto, los jugadores arremetieron contra los caballeros, acabando con ellos sumamente fácil. Después de todo, estos últimos disminuían su poder de ataque al no contar con buena movilidad para propulsar sus ataques, así que ambos gremios estaban arrasando con todas las tropas. Por cierto, toda la escena estaba siendo transmitida al mundo gracias al streamer de antes, y claro, el prota no planeaba quedarse de brazos cruzados, así que continuó usando su nueva técnica de combate para crear enormes pilares con los que no solo les daba soporte a los otros jugadores, sino también se deshacía de docenas de las criaturas. Lo mejor de todo era que al estar usando esa técnica, su maná no había disminuido en lo más mínimo. Por cierto, tanto el streamer como todas las personas que observaban en directo quedaron impactados con las habilidades de ese chico y se preguntaban por qué carajos hasta ese momento no habían escuchado de un jugador tan talentoso como el prota, considerando que con habilidades como esas debía encontrarse en los lugares altos del ranking de jugadores. Por cierto, mientras se enfrentaba a los monstruos, la personalidad del prota seguía haciendo pruebas con sus habilidades para terminar de perfeccionar su nueva técnica. Después de todo, esa era la oportunidad perfecta para poner a prueba los conceptos que había aprendido. Y claro, simultáneamente su nivel continuaba subiendo rápidamente, gracias a la cantidad de monstruos de los que se había deshecho. Tras esto, finalmente el enfrentamiento terminó, y mientras todos celebraban el haber obtenido la victoria, los líderes de ambos gremios pusieron sus ojos en el prota, ya que reconocieron de inmediato que ese chico contaba con habilidades extraordinarias, así que sería un grave error el no reclutarlo para sus respectivos gremios. Mientras tanto, quien se les adelantó fue el streamer de antes, quien luego de presenciar lo ocurrido, estaba ansioso por hacerle unas cuantas preguntas a nuestro prota. Sin embargo, este último no tuvo mucho tiempo para hacerlo, ya que el chico fue invadido por el resto de jugadores que estaban impactados luego de presenciar su actuación de antes, preguntándole rápidamente si se trataba de un jugador japonés o uno coreano, así como también si ya se encontraba en algún gremio. Después de todo, muchos estaban interesados en tenerlo como su compañero. No obstante, en ese momento el tipo de antes se abrió camino entre los jugadores para presentarse ante él como Tyson, el líder del gremio Gaon, preguntándole si no estaba interesado en unirse a su gremio. No obstante, el prota en un tono frío le respondió que no veía ninguna formalidad en la manera en la que se había acercado a él, así que no planeaba responder ni una sola de sus preguntas, pidiéndole al tipo que por favor saliese de su camino. Por cierto, toda esta escena había sido transmitida a todo el mundo, quienes observaban detalladamente la aparición de un nuevo ranker. Por cierto, además de ellos, nos enteramos que el resto de gremios que competían entre sí también habían conseguido limpiar la región de la mazmorra en la que incursionaban, aunque vemos como una noticia de la última aparición del prota había llamado la atención del gremio rankeado en el puesto número 1, quienes estaban muy interesados en las habilidades que estaba empleando, ya que se preguntaban a qué clase pertenecía. Incluso comenzaban a pensar si era buena idea el intentar reclutarlo para sus filas. Además de ello, vemos como una de las jugadoras estaba muy emocionada con la apariencia del chico, ya que le resultaba bastante atractivo, más aún al estar utilizando nada más que un traje impecable en medio del campo de batalla. No obstante, la jugadora que más se interesó en el chico fue esta chica de aquí, la maga del gremio, y quien de hecho se preguntaba qué tipo de magia estaba utilizando el prota al luchar contra los caballeros, ya que ella nunca había conocido ese tipo de ataques, lo cual le resultaba fascinante y estaba ansiosa de poder conocerlo en persona. Claro, ese gremio no era el único que observó la transmisión, ya que vemos como la líder del gremio Berserk estaba fascinada por volver a saber del jugador al que le debía la vida. De hecho, esperaba tener la oportunidad de volver a coincidir con él
en alguna incursión. Por cierto, vemos como muchos otros gremios ya habían comenzado a mover ficha para intentar reclutar al chico. Después de todo, con sus habilidades, podría ser un soporte muy útil en futuras batallas. Uno de ellos era el líder del gremio Inazuma, quien había podido presenciar de primera mano el potencial con el que ese chico contaba. Por cierto, mientras esto ocurría, los noticieros nos explican que a pesar de que varios gremios habían conseguido limpiar otra zona de la mazmorra, aún quedaban un par de regiones más en las que debían incursionar a la brevedad. Después de todo, el porcentaje de ruptura comenzaba a aumentar y cada vez estaban más cerca de que los monstruos comenzaran a emerger. De hecho, en ese momento muchos gremios ya se encontraban incursionando en la siguiente región de la mazmorra. Mientras tanto, vemos como el prota, luego de terminar con el enfrentamiento de antes, había regresado nuevamente a su departamento para darse una ducha y reponer energías. Claro, mientras lo hacía, pudo ver en los noticieros como la noticia de su aparición en la mazmorra se había vuelto tendencia. Después de todo, muchos estaban impresionados con su manera tan característica de combatir, y según ellos, ni siquiera se molestaban en utilizar equipamiento para protegerse. Lo que no sabían era que el prota no contaba con ningún tipo de artefacto. Esa era la razón por la que siempre usa únicamente su traje. Pero bueno, tras esto, como de costumbre, el chico aprovechó el momento para revisar las recompensas que había obtenido luego de su último enfrentamiento. Y claro, lo que más se destacaba era el primer ítem que había obtenido: collar maldito de sangre, efecto sellado. Y bueno, el prota, quien tenía algo de experiencia acerca de ese tipo de ítems, nos explica que para ser capaz de utilizarlo, primero debía encargarse de purificarlo. No obstante, el proceso podía ser bastante difícil, ya que para ello debía encargarse de sellar a un demonio en su interior, y dependiendo del nivel de poder de dicho demonio, ese sería el valor que obtendría dicho objeto. No obstante, mientras pensaba en ello, recibió un nuevo mensaje del líder del gremio, Gaon. No obstante, al igual que la última vez, terminó dándoles la misma respuesta fría. En ese momento no estaba interesado en ningún tipo de propuesta. Obviamente los tipos no querían darse por vencidos tan fácilmente. Querían encontrar la forma de convencer al chico de unirse a ellos, ya que sumar una fuerza tan grande a sus filas podría impulsarlos varios niveles en el ranking. No obstante, mientras conversaban de ello, quedaron fríos luego de escuchar en los noticieros como la mazmorra del conde finalmente había llegado a su punto de ruptura. De hecho, en ese momento la fortaleza del vampiro ya había aparecido en el mundo humano, así que las autoridades le habían solicitado a Rusia que cerrara sus fronteras para evitar que más países se vieran afectados por la ruptura de la mazmorra. De hecho, muchos civiles habían resultado gravemente heridos por la ruptura, y eso que los monstruos ni siquiera habían comenzado a emerger del castillo del conde. No obstante, cuando esto ocurría, el prota, quien había predicho que eso sucedería, se presentó en un lugar exacto para iniciar la cacería en contra del conde, ya que esa era la única manera de parar la ruptura y evitar que la vida de miles de civiles corriese en peligro. Claro, tanto periodistas como jugadores quedaron atónitos al notar su presencia y ver cómo este último se entraba tranquilamente en el castillo completamente solo y sin ningún tipo de equipamiento. Lee ha entrado a la fortaleza del conde. Y bueno, una vez dentro, el prota pudo notar que las instalaciones del dichoso castillo eran más grandes y aterradoras de lo que esperaba. Aún así, su personalidad de caballero le impedía retroceder. Después de todo, estaba ansioso por iniciar la cacería de demonios, y con lo primero que pudo toparse fue con una especie de estatua que resguardaba la entrada del castillo. Y claro, una vez el chico puso un pie en su territorio, esta última cobró vida para arremeter contra él, dejando una escena que aterró al resto de jugadores que habían estado intentando entrar al castillo para detener la ruptura. Estos últimos sabían que debían ayudar al chico, ya que de lo contrario sería destrozado por ese monstruo. Sin embargo, el miedo que recorría sus cuerpos se los impedía, ya que sabían que si intentaban algo, ellos también correrían el mismo destino. Lo que no esperaban fue que cuando la gárgola arremetió contra nuestro prota, este último ni siquiera se inmutó. Después de todo, esa criatura estaba hecha del peor material para atacarlo, ya que sí, usando su habilidad para transformar la materia de los objetos, le bastó tan solo un simple toque para destrozarlo por completo. Y lo mejor de todo, sin tener que gastar demasiado maná en ello. La explosión fue tan grande que incluso terminó llamando la atención del gremio número 1, quienes se encontraban en los alrededores, tratando de entrar al castillo por otra de las entradas. Por su parte, la maga de antes, luego de escuchar la explosión, sabía que el responsable de ello debía ser el chico que llamó su atención, así que de inmediato se puso en marcha al lugar para por fin conocer al misterioso jugador en persona. Mientras tanto, regresando a la escena de antes, los jugadores no podían creer lo que acababa de ocurrir, cuestionándose cómo carajos ese chico había sido capaz de destrozar a un monstruo como ese tan solo con un golpe. Y más sorprendente aún, ni siquiera parecía fatigado
intrigado por el encuentro. Pero bueno, una vez con el guardián de la puerta derribado, el resto de jugadores, motivados por lo que acababa de suceder, no dudaron en adentrarse al castillo para poner fin de una vez por todas a la ruptura. Y mientras esto sucedía, una nueva notificación apareció ante el prota. La misión de clase ha sido actualizada. Misión de clase, prólogo del contraataque. Caza al vampiro en curso. Hazle sentir el miedo de ser cazado. Y bueno, aunque el prota aún no entendía muy bien el último punto de la misión, decidió no pensarlo mucho y por fin adentrarse en el castillo. Claro, una vez dentro notó que las instalaciones eran aún más grandes de lo que se podía ver desde el exterior, y lo más impactante era una presión sumamente fuerte que se podía sentir en todo el ambiente, prácticamente como si estuviese siendo acechado en todo momento. Por suerte eso no representaba un problema para el prota, que gracias a su clase de cazador de demonios era capaz de soportar la presión sin muchas dificultades. Claro, a diferencia de él, el resto de jugadores que también habían entrado al castillo usando otras puertas la estaban pasando bastante mal. Después de todo, la presión era abrumadora para ellos, tanto que debían estar usando magia de sanación constantemente para continuar avanzando. Aún así, no les quedaba de otra más que continuar recorriendo las instalaciones, ya que de no hacerlo, la ruptura podría cobrar la vida de cientos de civiles. Por otra parte, regresando con nuestro prota, este último, gracias a que la presión no tenía efecto sobre él, había conseguido recorrer las instalaciones del castillo antes que cualquier otro jugador, llegando finalmente hasta la habitación en donde el hijo de fruta del conde se escondía. Y a pesar de que el chico estaba aterrado de tener que enfrentarse a un jefe de esa magnitud, la personalidad del cazador estaba ansiosa por enfrentar al conde. Sin embargo, antes de que iniciase su pelea con el demonio, fue interrumpido por la chica de antes, quien había conseguido atravesar todo el castillo por sí sola, con el único objetivo de encontrarlo, comentándole que estaba muy interesada en conocer el tipo de magia que solía usar. Por cierto, el prota quedó sorprendido de que estuviese flotando por el lugar como si nada, sin miedo a que su maná se agotase, mientras él trataba de hacer milagros para ahorrar el poco maná que le quedaba. No obstante, cuando la chica insistía, pidiéndole que le diese una demostración de sus habilidades, la personalidad del cazador en un tono frío le respondió que al menos cuidase sus modales al referirse a él, de lo contrario que mejor lo dejase continuar con su trabajo. Obviamente la chica quedó sorprendida, era la primera vez que alguien le hablaba de esa manera. Sin embargo, justo en ese momento fueron interrumpidos por la aparición de una presencia monstruosa. Sí, se trataba del conde, quien finalmente había emergido de su habitación. Habilidad enemigo natural ha sido activada. Y bueno, el dichoso conde, furioso por haber sido despertado de su sueño, les comentó que estaba decepcionado. Después de todo, las criaturas que se habían atrevido a despertar su ira se trataban tan solo de simples humanos inferiores, así que planeaba deshacerse de ellos a la brevedad. O eso era lo que él creía, porque en ese momento la personalidad del cazador de demonios estaba ansioso por destrozarlo, y por suerte conoció una manera para hacerlo. El collar de la maldición de sangre ha sido activado. Conde Shura ha sido elegido como sacrificio. Tras activar el dichoso artefacto, el prota en un tono frío le comentó al vampiro que sus minutos estaban contados, ya que planeaba destrozarlo en ese mismo instante. Y bueno, a pesar de las palabras de la personalidad del cazador, el prota se preguntaba si en serio sería capaz de usar al vampiro como sacrificio para despertar el collar. Después de todo, ese demonio se encontraba arriba del nivel 400, así que las probabilidades de ser poseído en el dichoso ritual eran muy altas. No obstante, luego de que el conde liberase un poco de su aura, la cual fue tan poderosa como para hacerlo retroceder, sabía que no tenía más opción que usar el ritual, ya que esa era la única manera que tenían para derrotarlo, a pesar de los riesgos que eso conllevaba. Así que finalmente el proceso dio comienzo, llevando la mente del conde a una especie de espacio paralelo. Obviamente este último nos explicaba qué carajos había ocurrido y cómo había llegado hasta ese lugar. No obstante, el prota apareció frente a él, ya que con la facilidad con la que había conseguido llevarlos hasta ese plano, estaba seguro de que conseguiría sellarlo sin muchos problemas. El poder de ese collar había resultado ser más grande de lo que predijo. Claro, como era esperarse, el vampiro no planeaba quedarse de brazos cruzados, así que estaba intentando liberarse de ese lugar usando sus mejores ataques. No obstante, con ello poco y nada podía hacer. Después de todo, estaba atrapado en la mente del prota, un lugar en el que podía mostrar en los escenarios que él quisiese, haciendo pasar al conde por una tortura, mostrándole sus peores miedos sin que pudiese hacer nada para liberarse. En otras palabras, el prota había obtenido el control de la pelea completamente. Por otra parte, vemos como fuera de la ilusión, la maga de antes no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Después de todo, de un momento a otro, el conde había comenzado a actuar raro, lanzando ataques por todas partes.
como si hubiese perdido la percepción de la realidad, hasta que finalmente se dio cuenta de que el responsable de ello era el prota, quien actuaba como si tuviera todo bajo control, preguntándose qué tipo de magia había utilizado para poner en ese estado al vampiro. Después de todo, ni siquiera se había movido del mismo lugar. Mientras tanto, el conde seguía siendo torturado brutalmente dentro de su mente. Claro, las cosas no podían ser tan sencillas, ya que mientras eso ocurría, el cuerpo del demonio había estado lanzando ataques sumamente poderosos, destruyendo gran parte de los alrededores, y de hecho, uno de ellos estuvo muy cerca de alcanzarlos, lo que habría significado el fin para ellos. Incluso la maga parecía impactada de que el prota permaneciera tan tranquilo, incluso en esa situación. Pero bueno, sabiendo que en cualquier momento podría ser alcanzado por uno de sus ataques, decidió acelerar el proceso de sellado, creando ilusiones aún más aterradoras para que el conde finalmente cediese ante el miedo. El vampiro Conde Ashura se ha llenado de miedo. Hazlo sentir el miedo de ser cazado. Misión cumplida. Y bueno, una vez con el poder del conde sellado en el collar, el prota se acercó a él para ponerle fin a su vida de una vez por todas. No obstante, cuando estaba por hacerlo, sucedió algo que no estaba dentro de sus planes, ya que tras apuñalarlo con su daga, se dio cuenta de que debido a la enorme diferencia de nivel que existía entre ellos, no le causaba prácticamente nada de daño. Así que no le quedó más opción que pedirle ayuda a la chica de antes, pidiéndole que se encargase de darle el golpe final. Obviamente esto impactó a la chica, quien le cuestionó por qué no se encargaba él personalmente de ello, ya que con su poder eso no sería difícil. No obstante, al final se hizo la idea de que simplemente lo hacía porque quería compartir la experiencia por derrotar a ese monstruo con ella, así que en agradecimiento por ello le obedeció de inmediato, destrozando por completo el cuerpo del vampiro con uno de sus mejores ataques. Y tras ello el prota de inmediato obtuvo las recompensas por derrotar a la criatura, claro, teniendo que compartirlas con la chica. Aún así eran bastante buenas. Tu contribución a la casa del conde ha sido reconocida. Has adquirido botín por tener una contribución en la casa. Has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel. Sí, el chico había conseguido subir docenas de niveles. Aún así, lo que más le sorprendía era el poder con el que esa chica contaba, ya que a pesar de que el conde estaba completamente fuera del juego, el eliminarlo con tan solo un golpe significaba que esa chica contaba con un poder monstruoso, y lo más seguro era que se encontrase en la cima del ranking de jugadores. Pero bueno, dejando eso de lado, un nuevo mensaje apareció ante el prota. Misión de clase, prólogo de contraataque, misión cumplida, recibirás pronto una nueva misión de clase. Pero bueno, en ese momento fueron interrumpidos por el resto de jugadores que finalmente habían conseguido llegar a la habitación del vampiro. Obviamente todos estaban sorprendidos de que la chica hubiese derrotado al vampiro, pero lo que más llamaba su atención era que nuevamente el misterioso jugador se encontraba junto a ella, así que lo más seguro era que hubiese tenido algo que ver con la dichosa eliminación. No obstante, en ese momento, frente a todos los jugadores, la chica, actuando de manera bastante respetuosa, se acercó a él y se presentó como Jessie, para tras ello preguntarle cuál era su nombre, a lo que el prota finalmente decidió revelar su identidad como Lee. Después de todo, se lo había ganado luego de ayudarlo con la casa de antes. Por cierto, vemos como toda la escena estaba siendo transmitida por todo el mundo, ya que todos estaban expectantes de lo que ocurriría en la mazmorra del conde, tanto que la noticia incluso terminó llegando hasta las hermanas del prota, quien obviamente no podían creer que este último se hubiese convertido en alguien tan importante. Así que luego de unos días del incidente, cuando el prota se encontraba en casa llevando a cabo sus tareas domésticas, no paraba de recibir llamadas de sus hermanas, quienes obviamente querían saber cómo carajos había conseguido convertirse en un jugador tan importante. Claro, este último prefería ignorarlas. Después de todo, no solía tener una buena relación con ellas, ya que desde pequeño siempre lo vieron como un perdedor. Lamentablemente no podría continuar evitándolas, ya que estas últimas incluso se presentaron en su departamento para conversar con él de lo que estaba ocurriendo, aunque estas últimas quedaron impactadas con lo mucho que había cambiado su hermano desde la última vez que lo vieron. Después de todo, no solo su aspecto físico era diferente, ya que la personalidad del cazador se encargó de atenderlas de muy buena manera, muy diferente a como el prota solía tratarlas. Pero bueno, mientras esto sucedía, vemos como el nombre del prota finalmente se había vuelto muy conocido por todo el mundo, tanto que muchos gremios estaban interesados en reclutarlo. Claro, eso era una tarea algo complicada, ya que no tenían forma de contactarse con él, y a duras penas sabían cuál era su nombre. Pero bueno, regresando con el chico, vemos como este último continuaba atendiendo a sus hermanas, quienes aún no podían creer que su hermano hubiese cambiado tanto, y menos aún que ahora fuese un jugador reconocido. Eso sí, le pidieron que tuviese cuidado. Después de todo, el ser un jugador era un trabajo muy peligroso, a pesar de las grandes cantidades de dinero que estos conseguían, pidiéndole que supiese administrar su dinero y no lo despilfarrase como si nada. Tras esto, finalmente las chicas se marcharon,
Aunque sus palabras le recordaron al prota que ahora que era un jugador, su situación económica cambiaría completamente, ya que había olvidado que los jugadores solían ganar fuertes sumas de dinero por contribuir en la limpieza de las mazmorras, así que estaba seguro de que por su contribución en la casa del vampiro, lo más seguro era que obtendría una fuerte suma de dinero. Y aunque la personalidad del cazador no estaba muy interesado en ello, el prota sí lo estaba, ya que podría utilizar ese dinero no solo para mudarse a un mejor departamento, sino también para comprar el equipamiento adecuado para seguir limpiando mazmorras. De esa manera no tendría que arriesgarse tanto en cada pelea. Por cierto, mientras esto sucedía, vemos como la maga de antes había estado estudiando todo lo relacionado con modales y etiqueta para poder comunicarse con el prota sin ofenderlo. Después de todo, con lo ocurrido el día anterior, su interés había incrementado. Claro, ella no era la única, ya que los miembros de su gremio también estaban interesados en el poder que ese chico poseía, y que no más seguro era que muy pronto sería rankeado por la asociación en los primeros puestos del ranking. Pero bueno, regresando con el prota, este último, luego de terminar con los trámites necesarios, presentando a la asociación un informe de lo ocurrido en la mazmorra del conde, finalmente recibió el monto de la recompensa, quedando impactado al conocer la cantidad que había obtenido. Por fin las cosas comenzaban a mejorar para este último. Por cierto, tras esto vemos como el chico decidió revisar más a detalle las recompensas que había obtenido por derrotar al conde Drácula, las cuales de hecho eran bastante buenas, pero lo que más llamaba su atención era una especie de orbe del conde Drácula, una especie de ítem maldito de un rango único, además del collar que había utilizado en su pelea contra el vampiro para sellarlo, el cual luego de llevar a cabo el dichoso ritual, a pesar de que el prota en un principio creyó que el ítem desaparecería, en lugar de ello aumentó su valor, ahora teniendo encerrado en su interior el poder del vampiro. Y claro, Lee sabía que en ese momento la cantidad de dinero que podría obtener en el mercado al vender ese objeto era enorme. Aún así, prefería por el momento mantenerlo consigo, a pesar de que actualmente no contaba con el nivel necesario para hacer uso de él. Pero bueno, luego de esto vemos como el chico ni siquiera podía dormir al pensar en la enorme cantidad de dinero que ahora tenía en su poder. Después de todo, aún no decidía cuál sería la manera en la que lo invertiría. Lo primero que tenía en mente era comprar una propiedad mucho mejor en la cual vivir, aunque lo que más llamaba su atención era usar ese dinero para equiparse con los mejores artefactos del mercado, ya que con ellos tendría más eficacia en el campo de batalla. Sin embargo, en ese momento recordó que existía un inconveniente para ello, y eso era que a pesar de que llegase a comprar objetos de nivel alto, él seguía estando a un nivel inferior, así que ni siquiera podría emplearlos en el campo de batalla. Por ende, no le quedaba más opción que seguir usando su característico traje al llevar a cabo las incursiones. Mientras tanto, viajamos a la asociación de cazadores, donde vemos cómo los encargados de logística de cada gremio estaban llevando a cabo una reunión para analizar a detalle los hechos de la eliminación del conde. Después de todo, necesitaban recabar toda la información que pudiesen para crear mejores estrategias de batalla para futuras peleas. Aunque claro, lo que más llamaba la atención de estos últimos era la aparición del misterioso jugador, de quien no sabían absolutamente nada. Bueno, al menos gracias a la jugadora de antes, sabían que su nombre era Lee. No obstante, querían descubrir más detalles de él y de cómo funcionaba su poder, ya que a pesar de que sus habilidades eran de talla mundial, actualmente ni siquiera se encontraban en el ranking de jugadores. Y lo más impactante era que su nombre ni siquiera aparecía en la base de datos del juego. No obstante, mientras estaban centrados en esto, se dieron cuenta de que el juego había revelado una nueva área en su mundo. Aquí Arcana, una nueva área está llegando a ustedes. Nueva región, Islas George, será añadida. Y bueno, vemos como la noticia de esto no tardó en esparcirse gracias a los noticieros, y nos revelan que dicha región se trataba de un área misteriosa que era conocida como la Isla del Tesoro, cuando Arcana aún era un juego normal, y de hecho sus paisajes eran hermosos, pero las apariencias engañaban. Después de todo el lugar, a pesar de esconder todo tipo de tesoros, también era el hogar de cientos de bestias de un nivel bastante elevado, y donde un solo error podría costarte la vida. Y bueno, vemos como la noticia de esto llegó al prota mientras llevaba a cabo sus tareas diarias para mejorar su nivel. Además, se enteró de que en ese momento se estaba llevando a cabo una especie de conferencia mágica organizada por los NPCs del juego, y a la cual solo asistían los mejores jugadores de clase mago. De hecho, pudo notar que la chica de antes había asistido, enterándose en el proceso de que esa chica se encontraba en el puesto 4 del ranking de jugadores, y ahora entendía por qué contaba con tanto poder. Pero bueno, luego de terminar con sus misiones diarias, decidió que él también asistiría a la dichosa conferencia.
conferencia, ya que quizá en ese lugar podría aprender algo útil del manejo de maná. Claro, antes de ponerse en marcha debía terminar con las tareas de la casa. Y bueno, tras ello nos ubicamos en la Torre Mágica, el lugar en donde en ese momento se estaba llevando a cabo la dichosa convención, y donde además de ello se encontraban reunidos cientos de jugadores que se habían enterado de la noticia. No obstante, según una NPC que resguardaba la entrada, solo podían asistir a la convención aquellos magos importantes que hubiesen recibido la invitación para ello. De lo contrario, era imposible para los jugadores acceder a ella. De hecho, muchos lo intentaban, pero nadie lo conseguía. Aunque según la chica existía una excepción: aquel mago que consiguiera encontrarla a ella, rastreando su magia, tendría las puertas abiertas para acceder a la reunión. Después de todo, rastrearla era una tarea muy difícil. Y bueno, mientras la NPC explicaba esto, vemos como la maga de antes atravesó la barrera que resguardaba la entrada sin mayor problema, ya que ella era una de las invitadas a la reunión. Y de hecho, la NPC solía respetarla por la gran cantidad de habilidades que poseía, encargándose de guiarla personalmente hasta la habitación donde la reunión tenía lugar, y comentándole que ella era la última maga a quien esperaban para dar comienzo con la reunión. Sin embargo, en ese momento la chica le dijo que aún no cerrara las puertas, ya que estaba segura de que alguien más asistiría a la conferencia. Y efectivamente tenía razón, ya que vemos como nuestro prota en ese momento se encontraba llegando a la dichosa torre de la que por cierto había escuchado hablar mucho. No obstante, era la primera vez que asistía a ese lugar. Aunque apenas llegó, terminó topándose con docenas de jugadores, y lo peor de todo fue que lo reconocieron entre la multitud. Después de todo, el nombre de Lee se había vuelto muy famoso luego de que consiguiera derrotar al conde, y obviamente todos esperaban poder cruzar algunas palabras con el chico. Aunque mientras este último era abordado por docenas de jugadores, la personalidad del conde fue capaz de notar una presencia extraña en una de las paredes de la instalación, así que no dudan en acercarse para percatarse de qué se trataba. Y efectivamente, al acercarse consiguió atravesar la barrera protectora y dar con la NPC de antes, claro, dejándola impactada en el proceso, ya que era la primera vez que alguien conseguía notar su presencia sin contar con una invitación para la conferencia. Y bueno, vemos como la chica, quien estaba impactada con las habilidades del chico, no le quedó de otra más que guiarlo hasta la habitación donde en ese momento estaba teniendo lugar la conferencia. Aunque claro, se preguntaba quién era ese misterioso chico, ya que nunca había escuchado hablar de un mago como él. Y claro, su apariencia rápidamente llamó su atención, mientras que por su parte el prota estaba más impactado por el tipo de magia que usaban en ese lugar, usando una especie de peldaños de maná puro para trasladarse hasta la conferencia. Recuerden esto porque será importante un poco más adelante. Y bueno, tras un rato finalmente llegaron hasta el castillo de cristal, el lugar en donde los mejores magos del ranking se encontraban reunidos en ese momento. Por cierto, antes de escuchar la conferencia, el prota nos explica cómo luego de que Arcana se volviese realidad, tal como los monstruos habían aparecido en el mundo humano, los NPCs también lo hicieron, y aunque muchos de ellos simplemente eran personajes de relleno, muchos otros como Marcelo, el mago que dirigía la reunión, se encargaban de ayudar de alguna forma a los jugadores. Y por cierto, dicho mago era una especie de genio que incluso en ese momento estaba trabajando en un nuevo hechizo y quería compartir sus avances con los jugadores que habían asistido a la conferencia. Lamentablemente su magia era tan avanzada que ninguno, ni siquiera la chica de antes, eran capaces de comprender su funcionamiento. Y bueno, dicho hechizo consistía principalmente en utilizar los principios de la ciencia, incluyendo el absurdo poder de la magia, para de esa manera alcanzar un poder explosivo muy poderoso. Sin embargo, aún no conseguía perfeccionarlo del todo, y por el momento apenas conseguía crear una pequeña esfera. Eso sí, dicha esfera contenía un poder abrumador. No obstante, cuando les daba los detalles de su descubrimiento, fue interrumpido por un jugador entre el público, quien sí, era nada menos que nuestro prota, quien a diferencia del resto de jugadores, había entendido el tema a la perfección, incluso comentándole que por muy impresionante que fuese su descubrimiento, en ese momento podía notar que el balance entre la ciencia y la magia aún era inexacto. Claro, escuchar esas palabras dejaron frío no solo al mago, sino también al resto de jugadores que se encontraban expectantes en la sala, ya que no podían creer que alguien se hubiese atrevido a cuestionar a Marcelo. Por su parte, este último, en un tono frío, le pidió al prota que le explicara cómo había llegado hasta esa conclusión, a lo que el prota le comentó que él simplemente podía notar ese error, porque él también había creado un hechizo similar, y al igual que él, aún no conseguía que el balance entre la magia y la ciencia fuese exacto.
por lo que su hechizo aún seguía sin ser perfecto. Presenciar esta escena dejó frío al dichoso mago, que no podía creer que un jugador estuviese llevando a cabo una investigación tan avanzada como la suya. Por cierto, tanto el mago como los jugadores estaban impactados. No podían creer que ese chico hubiese sido capaz de replicar el hechizo de la demostración tan fácilmente, dándose cuenta de que ese chico era el jugador del que tanto se había estado hablando en las últimas semanas, el responsable de encargarse del conde Drácula. Pero bueno, vemos como tras ello el mago le preguntó al chico si estaba dispuesto a trabajar junto a él en la investigación que estaba llevando a cabo. Misión: investigación del mago. Jefe de la Torre Mágica quiere que te unas a él en la próxima etapa de la magia. Rechazar, aceptar. Obviamente el prota no dudó en aceptar la misión, ya que sabía que en ese momento esa petición le venía como anillo al dedo. Mientras tanto, vemos como en la nueva área del juego, muchos jugadores comenzaban a llegar a la isla para dar comienzo con la limpieza del lugar, entre ellos los miembros del gremio Berserk, cuya líder tenía la esperanza de encontrarse con Lee nuevamente. Claro, ellos no eran el único gremio importante que había llegado al perímetro, ya que vemos que en el lugar se encontraban varios de los gremios mejores rankeados, como los Caballeros de Leones o los Mercenarios de la Sombra. Pero bueno, vemos como el líder del gremio Berserk se enteró gracias a los rumores que se habían esparcido de cómo el prota se había atrevido a contradecir al mago en jefe durante la conferencia, creyendo que quizá recibiría un castigo por su impertinencia, pero quedó frío al enterarse de que en lugar de ello, ahora el prota formaba parte de la investigación del mago, teniendo acceso tanto a información como a ítems muy valiosos. Y bueno, regresando con este último, vemos cómo finalmente firmó el contrato de colaboración con la Torre de Magos, y lo que más llamaba su atención era que gracias a ello tendría acceso de manera ilimitada a ítems muy valiosos. Pero bueno, luego de esto vemos cómo Marcelo fue llamado por uno de los líderes de la Torre Mágica, quien le cuestionó el por qué había invitado a su investigación a un jugador sin el consentimiento de sus superiores. Después de todo, según las leyes, estaba totalmente prohibido que los NPCs llegasen a beneficiar a algún jugador. Sin embargo, Marcelo le respondió que no había llegado a ese acuerdo con el objetivo de ayudar a ese chico. En lugar de ello, era él quien necesitaba su ayuda para completar su investigación, ya que el conocimiento de ese chico era muy grande, tanto que ninguno de los otros NPCs podían rivalizar con él en términos de conocimiento mágico. Y claro, tras escuchar esto, al tipo no le quedó más opción que permitirle a Marcelo continuar trabajando al lado del prota. Tras esto, mientras el mago se retiraba de la habitación, fue sorprendido por la chica de antes, quien le informó que tal como se lo había pedido, se había encargado de reunir los artefactos que el prota había solicitado para su investigación, incluso ofreciéndose para llevárselos al chico personalmente, ya que como se los dije, había quedado muy interesada en Lee y quería aprovechar para pasar algo de tiempo con él. Sin embargo, el mago le comentó que planeaba entregárselos él mismo, ya que aún tenía algunos temas que resolver con el chico. Y bueno, momento después, finalmente le entregó a Lee los artefactos que le había pedido, los cuales claro, contaban con un enorme valor en el mercado y eran muy difíciles de conseguir al limpiar las mazmorras. Obviamente el prota estaba sorprendido de tener ese tesoro frente a él. Por su parte, el mago le cuestionó si estaba satisfecho con ese material. No obstante, existía un pequeño problema. Esos artefactos contaban con un nivel extremadamente alto y por ende solo aquellos jugadores, al menos en el nivel 600, eran capaces de manipularlos. Así que obviamente el chico no tenía manera ni siquiera de acercarse a ellos. Por eso mismo la personalidad del conde, en un tono frío, le respondió el mago si acaso creía que esos artefactos eran de su nivel. Obviamente escuchar esto dejó frío al tipo, que ahora sabía que había subestimado al prota. Después de todo, él también creía que esos artefactos se quedaban cortos al llevar a cabo una investigación tan importante. Por eso mismo había movido sus contactos para conseguir uno de los objetos más valiosos de la torre. Se trataba de este broche de aquí, el cual contaba con la capacidad de recuperar un 10% del poder mágico al consumir demasiado maná. Y lo mejor de todo era que cualquier jugador, sin importar el nivel que tuviese, podría manipularlo. Así que finalmente el prota había conseguido un objeto que podría serle útil. Claro, por el momento Marcelo le comentó a Lee que ahora que ya contaba con el material necesario para llevar a cabo la investigación, podría ir a casa a descansar. Además, estaba seguro de que él planeaba participar en la incursión a la nueva área del juego, así que no quería quitarle más de su tiempo y se pondría en contacto con él cuando hubiese tenido algunos avances en la investigación
situación. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como en las islas que recién habían aparecido comenzaban a hacerse presentes el resto de gremios importantes, ya que además de limpiar la mazmorra, estaban siendo atraídos por la cantidad de tesoros que podían encontrarse en ese lugar. Claro, algunos reporteros que se encontraban en la zona transmitiendo el evento, como este chico de aquí, se preguntaban cuándo sería presente el buen Lee, ya que todos sus espectadores esperaban su aparición. No obstante, fue sorprendido por este jugador de aquí, quien al parecer estaba muy interesado en conocer las habilidades del prota, y nos explican que ese tipo pertenecía a una especie de gremio oscuro, que era reconocido para acabar con la vida de otros jugadores, con los que se cruzaban durante las incursiones. Lo peor de todo era que no podían hacer nada en su contra, ya que no podían encontrar pruebas que los incriminase al encontrarse adentro de las mazmorras. Y bueno, este último le dejó un mensaje al reportero para que se lo transmitiese al prota, en caso de que se lo topara, diciéndole que él y su gremio estarían tras él, así que lo mejor era que se cuidase. Aunque vemos como a diferencia de lo que todos creían, el prota no tenía intención de asistir a la dichosa incursión, y por primera vez la personalidad del duque y la del prota se habían puesto de acuerdo en ello, ya que nos explican que dentro de la dichosa isla no podrían toparse con ningún demonio, los únicos monstruos contra los que ellos eran efectivos. En lugar de ello, el lugar estaba repleto de bestias de nivel alto, como escorpiones de arena de nivel 390 o murciélagos gigantes de nivel 400, contra las cuales en su nivel actual no tenían oportunidad, así que asistir a ese lugar sería una pérdida de tiempo para ellos. En lugar de ello, se quedarían a continuar con la investigación para tratar de perfeccionar la nueva técnica. No obstante, en ese momento, una nueva notificación apareció ante ellos. Misión de clase Nacimiento. La cortina se levanta y el faro se ilumina. El último cazador de demonios ilumina el mundo cubierto del mal. Investiga el mal en las Islas George en curso. Sí, tras este mensaje al chico no le quedaba de otra más que asistir a la dichosa incursión. Por suerte, según el sistema, en dicha isla tendría que enfrentarse a los 7 pecados capitales, los cuales eran encarnaciones de demonios y por ende sus habilidades sí serían efectivas en contra de ellos. Así que tras enterarse de esto, a pesar de que la personalidad del prota no estaba muy convencido de asistir a la isla, el conde no dudó en ponerse en marcha a ese territorio. Claro, no sin antes abastecerse lo suficiente con bolsas de té. Y bueno, tras eso nos trasladamos a las islas, donde los jugadores que se encontraban en la zona quedaron impactados luego de que la persona a quien tanto esperaban se hiciese presente. Sí, nuestro prota finalmente había llegado al territorio. Claro, vemos como este último estaba llevando consigo el artefacto que Marcelo le obsequió, ya que con él evitaría correr el riesgo de quedarse sin maná en medio del buen enfrentamiento. No obstante, apenas puso un pie en la isla, ante él apareció una notificación del sistema. Una monstruosa presencia acecha la isla. Habilidad enemigo natural ha sido activada. Obviamente esta notificación, en lugar de alterar al chico, pareció alegrarlo, ya que ahora que la isla se encontraba rodeada de un aura demoníaca, su habilidad enemigo natural estaría activa en todo momento, y no tendría problemas en enfrentarse a enemigos como los monstruos que nos mencionó antes, a pesar de que no se tratasen de demonios. Pero bueno, tras esto finalmente comenzó con la incursión en las islas, y de hecho estaba siendo seguido de cerca por un streamer bastante reconocido que quería transmitirle a sus espectadores la manera en la que el prota se deshacía de las bestias, mientras que vemos como este último estaba deseando con todas sus fuerzas encontrarse con un escorpión de arena. Después de todo, era el monstruo de menor nivel de la zona, y lo mejor era aumentar su nivel cazando a monstruos como ese, antes de enfrentarse a amenazas más peligrosas. Pero para su mala suerte, mientras recorría el lugar, terminó cruzándose con este jugador de aquí, quien había sido puesto contra las cuerdas por una criatura de la isla, y trataba de encontrar una brecha para escapar y reunirse con su gremio. Por cierto, la bestia que lo perseguía era nada menos que un tigre esmeralda de nivel 420, el monstruo más poderoso de la zona, así que los planes de Lee se habían ido al carajo. Pero bueno, vemos como el jugador de antes, al notar la presencia del prota, se sintió aliviado. Después de todo, había escuchado los rumores que rondaban acerca de la habilidad del chico. Por ende al prota no le quedó más opción que ayudarlo y tomar parte en el enfrentamiento. Claro, sabía que esa bestia no era un oponente fácil al cual enfrentar. Después de todo, se encontraba solo 4 niveles por debajo del conde Drácula. Por eso mismo decidió emplear una técnica en la que había estado trabajando en las últimas horas. Sí, la técnica de Marcelo, la cual, a pesar de estar imperfecta, contenía un poder abrumador, siendo capaz de volar en pedazos a la criatura tan solo con un impacto. Obviamente la escena y el poder bruto
talento que el chico había demostrado dejó impresionados no solo al jugador y al streamer, sino también a todos los espectadores que veían la transmisión, quienes pudieron ser testigos del nivel en el que se encontraba el buen Lee. Se ha calculado tu contribución para la kill del Tigre Esmeralda ha subido de nivel. Mientras tanto, conocemos al líder del gremio al que pertenecía el jugador de antes, este tipo rubio de aquí, quien al parecer se encontraba en el puesto 7 del ranking de jugadores y quien había ordenado a sus hombres dividirse para acorralar al tigre de antes. No obstante eso, había resultado ser una mala idea, ya que muchos de sus hombres habían perdido la vida en el intento, y ahora ni siquiera sabían a dónde se había ido la criatura que intentaban cazar. No obstante, en ese momento recibió una llamada del chico de antes, quien explicó todo lo que había ocurrido, explicándole que el tigre que cazaban había sido eliminado por Lee, quien contaba con un poder abrumador, y de hecho, de no ser por él, en ese momento se encontraría sin vida. Y justo en ese momento, el líder se enteró por uno de sus hombres de cómo ese chico había sido elegido para colaborar en una investigación con el líder de la Torre de Magos, así que ahora confirmaban los rumores que rondaban acerca de ese chico, llegando a la conclusión de que lo mejor era no meterse con alguien como él, ya que ni siquiera sabían cuál era el límite de sus habilidades. Pero bueno, regresando con nuestro prota, vemos como este último, gracias a derrotar al tigre de antes, obtuvo una recompensa: cristal esmeralda puro, grado único. Claro, a pesar de que en ese momento ese ítem no le sería de mucha utilidad, la personalidad del prota estaba feliz, ya que sabía que poniendo a la venta ese artefacto podría obtener bastante dinero. No obstante, ese no era momento para celebrar, ya que de inmediato el ambiente de la isla cambió radicalmente. Toda la zona emanaba un aura demoníaca, y este mensaje apareció ante el chico: misión de clase nacimiento, investiga el mal en las islas en progreso. La isla comenzó a ser manchada por la codicia, tasa de colapso de la mazmorra 10%. De hecho, este último mensaje llegó a todos los jugadores de la isla, quienes no podían creer que la tasa de colapso de la isla hubiese comenzado tan rápido. Después de todo, apenas habían transcurrido un par de días desde que esa zona apareció. Por cierto, el prota dedujo que el responsable de que la tasa de colapso estuviese aumentando tan rápidamente debía tratarse del demonio de la codicia, así que planeaba cazarlo lo más pronto posible. Por cierto, vemos como el prota, mientras continuaba con la limpieza de la mazmorra, pudo notar como gran parte de los jugadores estaban siendo afectados por el aura demoníaca que rondaba el lugar, y la cual al parecer había sido esparcida por el demonio de la codicia para aumentar el deseo que los jugadores tenían por los tesoros de la isla, lo que muy probablemente terminaría provocando que muy pronto los jugadores comenzaran a eliminarse entre ellos. Por suerte, el prota parecía conocer la solución para ese problema. Él se apoderaría de todos los tesoros de la isla. De esa manera nadie tendría que luchar por ellos. Y bueno, por otra parte, vemos como otra de las islas había sido completamente limpiada por el gremio top 1 del ranking, y quienes, a pesar de que les tomó trabajo eliminar a todas las bestias, al menos habían conseguido apoderarse del tesoro de esa isla. Sin embargo, además de ello, tuvieron que encargarse de algunos jugadores que trataron de arrebatarles el tesoro. Así que ahora sabían que no solo tenían que cuidarse de los monstruos, sino también de los jugadores con los cuales pudiesen toparse, ya que buscarían apoderarse de los tesoros a cualquier costo. Por cierto, mientras conversaban de esto, se enteraron de que Lee en ese momento también se encontraba incursionando en esa isla, y claro, hasta ellos había llegado el rumor de que ahora ese chico estaba trabajando directamente con la Asociación de Magos, algo que solo despertaba aún más el interés de estos últimos, no solo por conocerlo, sino también de enfrentarlo para saber qué tan fuerte podía llegar a ser. No obstante, el líder del gremio les comentó que durante esa incursión, lo mejor era no enfrentarlo. Después de todo, no podían arriesgarse a salir heridos en una batalla contra él, ya que necesitarían toda su fuerza si querían apoderarse de la gran mayoría de los tesoros de la isla. Tras ello, les pidió que se pusieran en marcha, ya que no podían permitir que el resto de gremios se les adelantaran encontrando los tesoros. Tras esto, regresamos con nuestro prota, quien al igual que el resto de gremios se encontraba tratando de rastrear los dichosos tesoros antes de que cayesen en las manos equivocadas. Claro, a diferencia del resto, él se encontraba trabajando completamente solo, hasta que luego de un rato de búsqueda terminó cruzándose con uno de los gremios en la cima de los rankings. Se trataba de la Orden de Caballeros de Leonés, y de hecho su comandante, apenas notó la presencia de Lee, pudo darse cuenta de que se trataba de alguien poderoso, dándole una muestra de respeto y entablando una conversación con él, conversación que fue correspondida por Lee, ya que era la primera vez que alguien usaba buenos modales para comunicarse con él. Sin embargo, el tipo quedó impactado luego de notar el broche que el prota llevaba consigo. Lamentablemente no hubo tiempo para charlas, ya que en ese momento a duras penas fue capaz de esquivar un ataque que le habría costado la vida, y el cual había sido obra de esta bestia de aquí, el gobernante de esa isla, una especie de tortuga gigante que
arrasaba con todo a su paso. Tortuga gigante de colmillos dorados, nivel 450. Claro, apenas los caballeros notaron su presencia, cargaron contra ella, tratando de eliminarla para apoderarse del tesoro que podría resguardar. Con lo que no contaban era que esa cosa, a pesar de su enorme tamaño, contaba con una gran velocidad, y en tan solo segundos estaba a punto de aplastarlos. Claro, de no ser por el prota, quien terminó salvando la vida de los caballeros utilizando su alquimia, aunque para ello tuvo que consumir una gran cantidad de su maná. Por su parte, los caballeros no podían creer que ese chico contara con esa clase de poder, y ahora estaban en deuda con él por salvar su vida. El prota había levantado una muralla de la nada, dejando a los caballeros desconcertados. Algunos se miraron sin entender qué clase de magia era aquella, pero él no perdió tiempo en explicaciones. Comentó que no era momento para hablar, ya que el enemigo seguía de pie. La gigantesca tortuga se preparó para atacar de nuevo, y el capitán ordenó a los escuderos formar las defensas. El protagonista pensó que debía conservar su maná si no quería agotarse en medio del combate. En ese instante, Harkon, el capitán de los caballeros de León del Corazón, se dirigió hacia él. Le agradeció por su ayuda y le hizo una promesa: si luchaba con ellos hasta el final, los caballeros jurarían devolverle el favor y nunca olvidarían ese día. Y como era justo lo que necesitaba, aceptó sin dudar. Comprendió que al ayudarse mutuamente tendrían más posibilidades de derrotar al monstruo. A lo lejos, un streamer obsesionado con él grababa la escena. Satisfecho por haberla captado, en el chat le advertían del peligro, pero le aseguraba mantener una distancia segura. Mientras tanto, el líder de los caballeros ordenó avanzar con honor. Los guerreros cargaron el frente mientras el protagonista analizaba la situación. Observó los movimientos del monstruo y concluyó que su punto débil estaba en la cabeza, aunque sería mejor atacar las patas primero para facilitar el ascenso. Cerca, Enoch lo observaba con nerviosismo, aunque agradecido por la ayuda, pensó que su capitán exageraba al jurar lealtad a un explorador, un privilegio reservado solo para la familia real. Al ver el combate, Lee creyó al principio que los caballeros eran más débiles de lo esperado, pero pronto comprendió que era el monstruo quien resultaba demasiado fuerte. Sus ataques apenas causaban daño, y como la mayoría eran luchadores de corto alcance, solo los del frente podían atacar, mientras los demás esperaban su turno. Si la situación seguía así, no ganarían. Para empeorar las cosas, el sistema le advirtió que el nivel de destrucción había alcanzado la mitad. Comprendió que los demás jugadores estaban más adelantados de lo que pensaba y que la catástrofe se aproximaba con rapidez. Mientras buscaba una forma de crear una oportunidad, la tortuga rugió y golpeó el suelo, provocando un terremoto. La tierra se abrió y del fondo brotó magma ardiente. Los caballeros intentaron retroceder, pero el suelo firme escaseaba. En medio del caos, el protagonista tuvo una idea. Recordó las escaleras de la Torre de Magos y preguntó al capitán si estaba listo para avanzar, asegurando que abriría un camino, usando las rocas del terreno con una escalera que conducía directamente a la cabeza del monstruo. Todos quedaron impactados, los caballeros, su líder e incluso el streamer que observaba desde lejos. La maga del grupo comentó que solo había visto algo así en la Torre de los Magos, mientras Enoch no podía creer que un explorador manejara semejante magia. Sus dudas crecieron, pero el líder declaró que el camino estaba abierto y que no podían desperdiciar la oportunidad. Con el tiempo en contra, ordenó avanzar. Los caballeros corrieron por la escalera y atacaron el punto débil del enemigo, causando mucho más daño que antes. En pleno combate, el protagonista recibió otra alerta del sistema. Harkon y los caballeros habían renunciado a su parte de contribución en la derrota del monstruo, así que todo el crédito recayó en Lee, quien no entendía por qué habían hecho eso. Tras la batalla, Harkon se acercó para explicarle que el broche que llevaba era un obsequio del emperador de la Torre de Magos hace años. Afirmó que Lee había salvado muchas vidas y que por ello le estarían siempre agradecidos. Y los caballeros ofrecieron luchar junto a él cada vez que lo necesitara. Justo después, un orbe de energía apareció. Lee entendió que era el tesoro de la isla, pero dudó si debía tomarlo. Temía alimentar la codicia, aunque sabía que otro jugador podría robárselo. El sistema le mostró que el nivel de la destrucción ya había pasado a la mitad, así que debía decidir pronto. Su personaje Granmel pensó diferente. Sin vacilar, tomó el tesoro. Para Granmel, la riqueza carecía de valor. Como heredero de una familia noble, ya había disfrutado de todos los lujos posibles, por lo que la avaricia no existía en él. Creyó haber encontrado la forma perfecta de salvar la isla, obtener el tesoro sin dejarse corromper. Lee se quedó impactado por la diferencia entre ambos y se cuestionó si algo así realmente era posible. A lo lejos, Sniper lo observaba. Había notado su interacción con los caballeros y pensó que Lee podía seguir recolectando tesoros, pero tarde o temprano tendría que enfrentarlo. En ese instante, una de las víctimas de Sniper intentó levantarse, murmurando que el halcón del segundo sol lo vengaría. Antes de morir, Sniper añadió su nombre a la lista de jugadores que había eliminado, convencido de que esa demostración bastaría para acabar con sus enemigos. Por su parte, el streamer siguió grabando y se emocionó al ver que Lee tomaba el tesoro sin aumentar la codicia. Sin embargo, al inspeccionarlo, Lee se sintió decepcionado. Aunque era un objeto mítico, resultó ser una corona rota. Pensó que debía tratarse de una broma del sistema, pero enseguida llegó otra notificación. Los caballeros de Leonheart se habían unido oficialmente a su grupo. El capitán declaró solemnemente que desde ese momento seguiría a Lee a donde fuese, cumpliendo la promesa hecha durante la batalla. El protagonista, que no se había tomado sus palabras en serio, comprendió entonces que tanto Hanko como todos sus caballeros se habían
habían convertido realmente en sus aliados. Hanko afirmó que no conocía sus metas, pero juró que sería su espada y su escudo dentro del archipiélago. Sorprendido pero satisfecho, Lee reflexionó que ahora contaba con los mejores caballeros del continente. Ningún monstruo podía ser rival para ellos. A la distancia, Nyber continuó observando el silencio. Uno de sus hombres le preguntó por qué el nivel de destrucción no había cambiado, incluso después de que Lee tomara el tesoro. Nyber respondió con calma, diciendo que no había nada de qué preocuparse. Explicó que aunque el protagonista era ahora un objeto más fuerte y tenía compañía, ya había preparado una trampa. Su plan consistía en atacar cuando intentara abandonar la isla. En cuanto subiera a un barco, una toxina lo alcanzaría y ni siquiera los caballeros podrían salvarlo. Para Nyber, aquel golpe sería suficiente para acabar con él, volviendo el tesoro algo irrelevante. Sin embargo, justo entonces Lee levantó la vista hacia un árbol y Nyber, que lo vigilaba desde lejos, casi se desplomó del susto. Solo con la mirada del protagonista sintió una amenaza tan intensa que le recorrió todo el cuerpo. Pensó que había sido descubierto y no sabía cómo reaccionar. En realidad Lee solo había visto un pequeño animal, pero Hanko advirtió algo más, alertó al protagonista de que había un observador oculto entre los árboles, lo que aumentó el terror de Nyber. Tras la advertencia, Lee intentó ver quién era, pero solo alcanzó a distinguir una ardilla y se quedó confundido. Su atención cambió cuando el sistema le notificó que solo quedaban 2 tesoros antes de la destrucción total del archipiélago. Como él había tomado uno sin que aumentara la codicia, concluyó que solo restaba otro para que alguien más lo encontrara. Su principal preocupación era llegar a él antes que los demás. Aunque creía que la destrucción no alcanzaría su punto máximo, sabía que no debía perder tiempo. Harkon afirmó que haría lo que ordenaba. Mientras tanto, Nyber seguía tan alterado que no podía responder por radio. Creía que Harkon quería capturarlo, pero que Lee lo había dejado ir, sin saber si había sido por compasión o por preocupación. De cualquier modo, entendió que había estado tan cerca de morir y decidió abandonar la misión. Advirtió a sus compañeros que se mantuvieron lejos de Lee si querían sobrevivir. Su aliado Park, furioso, no entendía la razón de su cambio. Gritó molesto, exigiendo explicaciones, y Nyber lo había dejado solo después de pedirle un veneno costoso. Aseguró que había invertido dinero y hasta se había endeudado para conseguirlo. Cuando uno de sus hombres intentó calmarlo, respondió que era fácil hablar sin haber puesto nada de su propio bolsillo. A pesar de los intentos de los demás por tranquilizarlo, Park los acusó de haberse aliado con Nyber y de haber ganado dinero a escondidas. Les exigió que le dijeran cuánto habían obtenido. El alboroto fue tal que asustó a unas aves cercanas y el sonido llamó la atención del protagonista. Harkon le preguntó si algo pasaba, pero Lee no pudo asegurarlo. En ese instante recibió una nueva alerta del sistema, un aviso de peligro mucho más grave que los anteriores. Su instinto de cazador de demonios le indicaba que algo estaba a punto de ocurrir. Mientras tanto, Park atacó a sus propios aliados. Uno de ellos, herido, dijo que siempre había estado obsesionado con el dinero, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Park gritó que lo habían traicionado y que todos habían tomado dinero de Nyber. Cerca de ahí, el streamer decepcionado con el protagonista siguió escondido, grabando todo en directo. Logró captar el momento exacto en el que Park gritó que solo recuperaba lo que era suyo. Asustado, el chico salió corriendo tan rápido como pudo. Comprendió que los rumores sobre Gil Supernova eran ciertos. Realmente acababa con jugadores por dinero. Temiendo por su vida, trató de escapar en silencio, pero en su escape chocó con otro jugador. Para su alivio, eran miembros de la Alianza de Exploradores. Uno de ellos le preguntó si lo perseguía un monstruo, y el streamer, jadeando, pensó que por fin estaba a salvo. Creyó que ni siquiera alguien tan loco como Park se atrevería a enfrentarse a toda una guild por su cuenta, así que decidió quedarse con ellos para sentirse más seguro. Mientras tanto, drones revolaban el archipiélago. Se anunció que el territorio estaba dividido en 10 islas, cada uno con un tesoro oculto. El método para encontrarlos variaba. Algunos eran fáciles, otros no. Los gremios Shining y la Alianza de Exploradores ya habían asegurado los suyos. Solo quedaba una isla por explorar, donde varios grupos se habían reunido. Entre los primeros en llegar estaban los miembros de Shining, que ya tenían 2 tesoros. El gremio coreano Gaon había conseguido uno y buscaba el segundo. También estaba el gremio Inazuma, que casi logró uno, pero Gaon llegó primero y se lo llevó. Los rivales Second Sun y Berser también estaban en la isla final. Todos esperaban ver quién obtendría el último tesoro. Los streamers transmitían cada detalle, hasta que algo inesperado ocurrió. Los caballeros de León del Corazón aparecieron en la isla. Nadie podía creerlo. Los guerreros más poderosos del imperio estaban ahí, y su capitán Harkon era famoso por haber superado el nivel 600. Para los gremios de menor rango, la situación se volvió desesperante, y la sorpresa fue aún mayor cuando entre los caballeros emergió Lee. El protagonista volvió a ser el centro de atención. Su porte firme y su expresión tranquila proyectaba una seguridad inquebrantable, aunque por dentro se sentía nervioso. Sabía que inevitablemente llamaría la atención, pero no podía evitar la atención. Algunos jugadores lo veían como una amenaza, otros más prudentes preferían mantener su distancia. Lo que más temía era que descubrieran que seguía siendo un novato, lo que destruiría la imagen de poderoso guerrero que los medios habían creado. En medio de esa expectación, Harkon le advirtió un nuevo peligro. El suelo comenzó a temblar con fuerza y del interior de la tierra brotó lava, obligando a todos a ponerse en guardia. Muchos intentaron huir, pero para varios ya era tarde. Todos fueron sorprendidos por el mismo enemigo, el amo de la isla final, el gran Koi de lava, un monstruo de nivel 420. El calor era sofocante y el
terreno casi imposible de atravesar. Algunos optaron por mantenerse a distancia, intentaron atacar con magia, pero una muralla de lava impedía que los ataques se acercaran. Taman quiso avanzar, aunque su hermano le pidió que no lo hiciera. Desde el aire los drones mostraban que ni los tanques podían aproximarse por el mar de fuego. En medio del caos, Harkon se acercó a Lee para disculparse por no ser de mucha ayuda, pero el protagonista respondió con calma que no había motivo para preocuparse, pues no los había llevado hasta ahí sin tener un plan. Por su parte, el líder del gremio Shinin lo observó con curiosidad, preguntándose cómo podía mantener la seguridad en una situación tan peligrosa. Lee, sin aportar la vista del monstruo, sabía que la activación mágica se dividía en 3 pasos: inspección, interferencia y manifestación, y tenía claro que era el momento de demostrarlo. Lee comprendió que la lava alrededor del coin no era una habilidad, sino parte de la naturaleza misma del lugar. Para Granbel, aquella lava no era más que una fuerza natural, tan común como en las rocas del suelo. Con ese entendimiento, el protagonista levantó la lava ante los ojos de todos. No solo quienes estaban presentes, sino también los que observaban a distancia quedaron impactados por la hazaña. Si antes ya existía curiosidad por sus poderes, este acto solo intensificó el misterio. Sin embargo, lo único en lo que Lee pensaba era que su maná se agotaba rápidamente. Concluyó que Harkon debía aprovechar esa oportunidad para acabar con el enemigo cuanto antes. La lava flotante pasó rozando los drones, mientras el streamer se concentraba en la vista increíble que estaba captando. Harkon anunció que el camino estaba despejado y que era turno de los caballeros de hacer su parte. Mientras tanto, Lux se dio cuenta de que su falta de atención lo había dejado en desventaja y ordenó a su gremio avanzar, pero no eran los únicos. Los demás gremios también comenzaron su ataque. El hermano de Taman advirtió que no había posibilidad de vencer a un guerrero como Harkon y que él debía atacar primero. Para su sorpresa, el enemigo no esperó. En lugar de permanecer en tierra, saltó y usó su propia caída como ataque. Los exploradores creyeron que enfrentaban a un simple pez, pero el enemigo demostró una inteligencia que superaba sus expectativas. Saltaba continuamente y no permanecía quieto, lo que hacía casi imposible acercarse. Aún así, algo detuvo sus movimientos. Lanzas formadas con roca atravesaron al monstruo y lo clavaron contra el suelo. Los héroes apenas podían distinguir de dónde venían, hasta que uno de ellos notó que el protagonista había enfriado la lava y la había convertido en un arma, sin que nadie entendiera cómo lo había logrado. Aquella acción superó los límites de maná impuestos por el sistema. Aún así, Lee hizo una señal a Harkon para que atacara. Con el enemigo inmovilizado e incapaz de reaccionar, se convirtió en una presa fácil. Aunque Harkon asestó el golpe final, algunos exploradores cercanos también recibieron parte del crédito por la victoria, y Lux, avergonzado de que su gremio no tuviera el primer lugar, ordenó la retirada. En contraste, los espectadores celebraron la victoria. El monstruo había sido derrotado al fin. Lee consiguió la tasa de contribución más alta junto a los caballeros de Lionheart. Para muchos su rostro sereno reflejaba confianza, pero en realidad era puro agotamiento por falta de maná. Como principal responsable de la victoria, se le entregó un objeto especial, convirtiéndose en el nuevo tesoro de la isla. Sin embargo, justo después de tomarlo, todos quedaron perplejos. El marcador de progreso de destrucción no apareció y nadie comprendía el motivo. Entre la confusión, una extraña aura comenzó a emanar. Poco después, el indicador finalmente surgió, aunque con retraso, señalando que solo faltaba un nivel para completarse. Lee, por su parte, reflexionó que Granbel jamás desarrollaría codicia repentinamente, así que ese tesoro no debía haber afectado el progreso como los anteriores, pero el sistema confirmó lo contrario. La codicia había aumentado y un tesoro había vuelto a ser tomado por una mano ambiciosa. De vuelta a la alianza de exploradores, varios miembros habían sido eliminados por Park, quien además robó su tesoro. El líder del gremio estaba furioso, aunque un aliado trataba de calmarlo. Frente al botín, Park comenzó a sentirse extraño. Un dolor de cabeza lo hizo perder el control. La capital demoníaca de la codicia lo había poseído, arrebatándole la voluntad. Aquello solo fue posible por su propia avaricia, y ahora su mente estaba bajo dominio demoníaco. El demonio aseguró que solo había ayudado a conseguir lo que deseaba, y que a cambio, ahora era su turno de obtener lo que quería. En ese momento alguien intentó intervenir. El streamer, obsesionado con el protagonista que observaba aterrado, pronto notó que un caballero de Lionheart había llegado, lo que significaba que Lee no debía estar lejos. El protagonista, por su parte, detectó el aroma demoníaco a la distancia y no perdió tiempo en dirigirse al lugar. El streamer, emocionado, anunció en vivo el regreso del explorador más buscado, pero el caballero de Lionheart informó que el enemigo seguía con vida y pidió que Lee diera la orden de atacar. En ese instante, el sistema generó una nueva misión para él. La alerta indicó que el mal del archipiélago se preparaba y que debía actuar de inmediato. Además, el tesoro robado seguía en poder del enemigo. El sistema advirtió que el objeto estaba siendo corrompido por la codicia y que la misión del protagonista era detenerlo antes de que la destrucción terminara con todo. Con el inicio de la destrucción, muchos exploradores comenzaron a temer por sus vidas. El enemigo se reveló como una entidad mucho más peligrosa que los monstruos vencidos antes. Atacó con tanta fuerza que la tierra entera tembló y su tamaño creció hasta cubrir casi todo el archipiélago. Desde el aire, los drones registraban la escena, mientras los streamers notaban que las islas parecían unirse. En el centro de aquel caos emergió un castillo dorado, provocando la sorpresa de todos. Incluso quedó impresionado ante lo que veía. Lee nunca había oído hablar de algo parecido y se preguntó si ese castillo también sería un tesoro, pero el sistema lo alertó de inmediato. Aquel era el castillo de la codicia, el nido de uno de los 7 pecados capitales. La energía maligna del lugar era tan intensa que el protagonista sintió que no debía acercarse.
combate. Harkon, por su parte, percibió un peligro inminente y ordenó a sus caballeros prepararse para la batalla. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los soldados advirtiera que el suelo estaba lleno de muertos vivientes emergiendo del interior. El surgimiento del castillo dorado y de los no muertos enloqueció a los streamers, quienes transmitían con emoción el nuevo contenido, pero de pronto uno de ellos recibió un mensaje urgente. No era momento de celebrar. En la base de la UA, el pánico se extendió entre el personal. El enemigo de Zumbai aseguró que debían detener la situación cuanto antes o todos morirían. Sin embargo, lo único que podían hacer era notificar a los jugadores sobre la nueva actualización. Al leer el aviso, Lee quedó sorprendido. El nivel del enemigo era extremadamente alto, incluso para los caballeros de Lionheart. Pensó que la misión era imposible de completar, ya que el enemigo más débil era de nivel 500 y el jefe alcanzaba el 650. Harkon trató de mantener la formación y preparar una retirada ordenada mientras protegía al protagonista, pero Lee se acercó y le preguntó si su promesa seguía en pie, aquella de ser su espada y su escudo. Harkon respondió que el enemigo era uno de los 7 pecados capitales y preguntó si aún así deseaba enfrentarlo. El protagonista afirmó que los demonios existían para ser detenidos y que no había otra opción. Ante eso, Harkon observó que en sus ojos no había miedo, aunque sabía que por dentro el joven estaba aterrado. Determinados, los caballeros se reunieron y Harkon declaró que sin importar lo que ocurriera, cumplirían su juramento. Su deber era ayudar a Lee a llegar al corazón del enemigo. Los streamers, al ver la escena, no podían creerlo. El camino hacia el castillo estaba infestado de no muertos, pero los caballeros de Lionheart siguieron avanzando bajo las órdenes del protagonista. En la sede de la UA, el personal observó que a pesar de sus advertencias, alguien se dirigió al castillo. Contra toda expectativa, Lee y los caballeros de Lionheart cargaron directo hacia los enemigos. Todos se transmitían en vivo a nivel mundial. Mientras tanto, la UA trataba de aislar el castillo para evitar que otros jugadores se acercaran. En pleno combate, Lee notó que los caballeros resistían mejor de lo que imaginaba. Eran, al fin y al cabo, los mejores del continente. Se concentró en recuperar su maná para poder apoyarlos muy pronto. Algunos exploradores pensaron en unirse a ellos, pero recordaron que casi habían muerto contra el Koi de lava. Con enemigos aún más poderosos, el resultado sería el mismo. Para ellos, la misión era imposible y solo era cuestión de tiempo antes de que Lee cayera. El protagonista comprendió que los no muertos regresaban una y otra vez, siendo inútil intentar eliminarlos. Además, su maná seguía siendo insuficiente. Entonces, una luz intensa apareció, sorprendiendo a todos, incluso al propio Lee. Tam había llegado para ayudar y no lo hizo solo. El gremio Berserk también se unió al combate. Aquella alianza inesperada se propagó de inmediato por las noticias, ya que jugadores de ambos grupos colaboraban con el protagonista frente al palacio. Aún así, los líderes de ambos gremios no podían evitar enfrentarse entre sí. Lee observó todo en silencio, aunque su personaje Granbel se adelantó a hablar. Se acercó a los líderes y les dijo que debían cooperar. Aquella franqueza lo irritó profundamente, pues consideraba inaceptable pedir ayuda de esa forma. Leoni respondió que aunque se sentía en deuda con él, habría preferido un poco más de cortesía. Por su parte, el hermano de Taman comentó que esa era una oportunidad de ganarse el favor del protagonista. Desde la perspectiva del prota, todo lo que veía eran dos líderes tensos e incómodos. Mientras tanto, los no muertos caídos comenzaban a levantarse otra vez y los caballeros regresaron al combate. Taman ordenó a los clérigos bendecir a los aliados para obtener protección divina. El protagonista se acercó a Lien y le dijo que los caballeros de Lionheart también necesitaban una bendición. Añadió que no tenía nada que ofrecer, pero sí necesitaba su ayuda. En medio de la lucha llegó más refuerzos. Los santos de Heon anunciaron que brindarían apoyo total para que Lee pudiera pelear sin preocupaciones. Lian se sorprendió de que el gremio rival hubiera respondido antes que ella. Con la ayuda combinada, los caballeros recobraron fuerza. Lee agradeció a Taman por su apoyo y respondió que querían todo lo posible por conseguirle incluso protección divina. Sin embargo, Granbel respondió con orgullo que no creía en tonterías como los dioses. Lee se enfureció internamente al escuchar a su personaje hablar con tanta arrogancia. Harkon escuchó aquellas palabras y se distrajo por un momento. En ese instante, una voz resonó en su mente. Vio una figura divina frente a él y la asoció con su majestad, aunque en realidad se trataba del enemigo acercándose, luchando por mantenerse consciente. Harkon advirtió a todos que las puertas del palacio eran peligrosas y que debían retroceder. En su mente recordó el día en que hizo una promesa a su emperador. Frente a él, había informado que el general demonio había sido avistado en los valles del noroeste y pidió permiso para ir ahí. Pero el emperador, cansado y sin esperanza, le respondió que no vale la pena. Miles de soldados morirían en vano, debilitando al ejército. Además, la torre de magos que investigaba había caído en ruinas y los habitantes desaparecieron sin dejar rastro. El emperador confesó que cada noche preguntaba a su dios si ese era el fin del mundo, pero nunca recibió respuesta. Afirmó que incluso los dioses habían desaparecido. Preguntó entonces a Harkon si creía lo mismo, pero el caballero respondió que eran los demonios quienes bloqueaban el camino hacia los dioses. Se ofreció a derrotar al general demonio para abrirlo de nuevo. El emperador, tras escuchar eso, dijo que ya no creía en ningún dios. Su fe estaba puesta en Harkon, en su fuerza y en su voluntad de vencer al mal. De vuelta en el presente, la batalla entre el bien y el mal continuó. Harkon recuperó la conciencia y ordenó avanzar. Lo harían por su majestad, el emperador, que confiaba en ellos. No tardó en divisar al enemigo. El general demonio cargó hacia él, decidió derrotarlo, pero el demonio sonrió y le dijo que ya era demasiado tarde. Antes de que Harkon pudiera alcanzarlo, una fuerza desconocida golpeó el ejército. Los soldados
soldados comenzaron a caer uno por uno. El capitán, confundido, comprendió que había fallado en su deber. De pronto, todos los que estaban en el campo de batalla fueron teletransportados al centro de la ciudad de los exploradores. Harkon no entendía qué había pasado. Los ciudadanos acostumbrados a tales anomalías apenas se inmutaron, pero para él todo era nuevo. Solo pensaba en una cosa: regresar junto a su majestad. Entonces, frente a sus ojos, apareció nuevamente la silueta del emperador. Harkon cayó de rodillas, diciendo que lo había buscado por todas partes y que al fin lo había encontrado. Le pidió perdón por el retraso y juró cumplir su promesa derrotando a todos sus enemigos. Sin embargo, lo que no sabía era que todo aquello era una ilusión creada por el enemigo al que había jurado destruir. Sus compañeros de la guardia notaron que algo andaba mal, aunque no comprendían qué le ocurría al capitán. Lee, observando la escena, lo entendió todo. Lamentó que el afectado fuera precisamente Harkon. Sabía que se trataba de un estado mental dominado, un tipo de normalidad incluso más difícil de romper que una posesión. Mientras el protagonista permanecía perdido en sus pensamientos, Harkon cargó directamente hacia él y solo se detuvo porque Nan intervino a tiempo, contento de haber logrado ayudar a Lee. Sin embargo, el protagonista le devolvió una mirada fría que destrozó por completo sus expectativas. Aún con esa reacción distante, Lee comprendió que de no ser por Tan, habría muerto en ese instante. Estaba tan desorientado que perdió de vista al capitán. En otro punto del campo, Enoch fue atacado por su propio superior e intentó hacer la entrada en razón, pero la ilusión era tan poderosa que Harkon no escuchó palabra alguna. Para él, sus compañeros no eran más que demonios tratando de arrastrarlo hacia el mal. Junto a Enoch, Jessica también intentó hablarle, pero el capitán, completamente cegado, lanzó otro ataque. La situación preocupó al protagonista, quien advirtió a todos que se mantuvieran alejados. Aún así, Harkon volvió a atacar y su fuerza fue tal que casi los golpeó, dejando claro el peligro que enfrentaban. Además, parecía que el control demoníaco lo había fortalecido aún más. La energía oscura lo envolvía, dándole un poder devastador. Sin darse cuenta, usaba esa fuerza contra sus propios aliados. Incapaz de ver la verdad, no quedaba más remedio que enfrentarlo. Sin embargo, no estaba peleando contra cualquier guerrero. Cada vez que Harkon atacaba, el suelo se fracturaba, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Liam cayó al suelo por el impacto, mientras Jessica quedó atrapada bajo los escombros y sus compañeros intentaban liberarla. Incluso Tam fue alcanzado por la onda expansiva, preocupando a su hermano, aunque insistió en que estaba bien. Pero en realidad la situación era peor de lo que mostraba. Desde la distancia, quienes observaban notaron algo increíble. Lee se había interpuesto entre Harkon y los demás, deteniendo su embestida con un solo movimiento de su mano. En verdad, el protagonista solo trataba de evitar ser alcanzado, pero para todos los presentes parecía haber detenido el ataque con un gesto. Sorprendentemente, incluso en su estado confuso, Harkon se detuvo. El capitán lo miró y con voz firme le preguntó por qué se mantenía tan limpio en medio de tanta corrupción demoníaca. Lee no entendió a qué se refería y asumió que por ser un cazador de demonios, su presencia generaba algún tipo de reacción en su oponente. Harkon exigió saber su identidad y lo amenazó con matarlo si no respondía. El protagonista sabía que debía decir algo, pero su personaje Granville no emitía palabra alguna, lo que aumentó su desesperación. Quiso responder, pero la voz de su avatar permaneció en silencio. Ante la falta de respuesta, Harkon declaró que no importaba y que lo derrotaría de todos modos. Sin embargo, antes de que el combate continuara, Lee extendió su mano. El gesto desconcertó a Harkon, que creyó que se trataba de un engaño. Aún así, en medio de su confusión, alcanzó a notar el broche en el pecho del protagonista. Ese mismo símbolo había sellado un juramento de lealtad entre ambos. Fue entonces cuando la razón volvió a su mente. Harkon comprendió que la persona frente a él solo podía ser Lee. El protagonista notó el cambio en su comportamiento y suspiró aliviado al ver que el capitán había vuelto en sí. De inmediato el sistema notificó que su dominio del ritual de exorcismo había alcanzado un nivel alto, desbloqueando una nueva función. Mientras observaba la interfaz, una presencia se acercó por detrás. Harkon intentó advertirle, pero el mismo mal que lo había poseído ahora buscaba apoderarse de Lee. En un instante el protagonista percibió que estaba siendo arrastrado a otro plano, el reino mental. Frente a él apareció una figura imponente y comprendió que solo podía tratarse de uno de los 7 pecados capitales. El demonio habló primero, afirmando que solo deseaba proteger su reino. Contó que su tierra y su mar habían sido abundantes, repletos de joyas resplandecientes y que su pueblo vivía feliz en armonía. Sin embargo, un día, un extranjero llegó a sus costas. Los habitantes lo recibieron con hospitalidad y lo ayudaron a regresar a su hogar, pero lo que recibieron a cambio fue una invasión dirigida por ese mismo hombre. Los pacíficos ciudadanos, incapaces de luchar, cayeron mientras los invasores destruían todo a su paso. El líder del pueblo ofreció compartir sus riquezas a cambio de paz, pero el invasor no aceptó la mitad, quería todo. Esa avaricia llevó al líder a la locura, convirtiéndole en el demonio que ahora estaba frente al protagonista. El demonio afirmó que todo aquel territorio, desde el suelo hasta el cielo, le pertenecía. Dijo que nada de ese mundo le correspondía a los forasteros y que no tenía derecho a tomar lo que era suyo. Lee, sin inmutarse, le respondió que exageraba demasiado y que no podía seguir escuchando sus quejas. Afirmó que todas esas riquezas carecían de sentido y que lo único que realmente podía robarse a alguien era el orgullo que llevaba en su pecho. El demonio no soportó escucharlo y abandonó brutalmente su mente. Cuando Lee volvió en sí, Harkon se le acercó preocupado, preguntándole si estaba bien. El protagonista respondió que el secreto se encontraba en los cimientos del palacio y que si lograba interferir ahí, podría terminar con todo. Entonces, utilizó su magia para destruir
destruir el castillo. Desde la distancia, todos pudieron ver cómo el majestuoso palacio dorado se desmoronaba. Los streamers narraban en vivo lo que parecía un suceso imposible, mientras Logs, al observar el colapso, comentó que Lee era increíblemente poderoso. Por su parte, el protagonista continuó hasta agotar todo su maná, incluso así desafió al demonio una vez más, diciéndole que su riqueza era feudal y que los soldados que morían por protegerla ya no eran hombres vivos, sino meras sombras. Por eso, aseguró que el demonio debía avergonzarse de llamarse rey. Entre los escombros, el demonio emergió furioso, gritando que no soportaba que un humano destruyera su palacio ni desafiara su autoridad. Preguntó con ira si el protagonista era siquiera humano. Enfurecido, comenzó a atacar a sus aliados. La fuerza del enemigo era abrumadora y los caballeros no podían resistir sus embestidas. El sistema del protagonista le alertó de que la encarnación de la codicia lo observaba atentamente. El demonio proclamó que convertiría a sus aliados en sus nuevos muertos vivientes, ya que los suyos habían sido destruidos. Lee con calma dijo que ya era suficiente. En un instante el efecto del demonio sobre sus compañeros se desvaneció. Nadie entendió cómo había ocurrido, ni siquiera el demonio lo comprendió. Jamás había visto a alguien romper su dominio mental. Gritó con furia preguntando cómo Romeo había escapado de su control. Aquel demonio era uno de los 7 pecados capitales, la personificación de la codicia, pero el chico lo miró sin alterarse y le dijo con tono sereno que él no era ni la codicia ni un pecado original. De inmediato el sistema notificó que el protagonista había activado la absorción de la esfera vampírica y que la habilidad de exorcismo se encontraba en marcha. El efecto pasivo protegió a todos los aliados cercanos de estados anormales, mientras el efecto activo arrastró al demonio hacia el interior de su mente. El chico, con la esfera luminosa entre sus manos, se dirigió al último rey del reino Yursha, pidiendo que se despertara. El demonio abrió su enorme boca lleno de confusión y el protagonista afirmó con firmeza que era hora de corregir sus errores. La esfera se dividió en dos y liberó un intenso resplandor. El demonio rió con arrogancia, diciendo que un ataque así era inútil, pero el rey Hakuna, con calma, extendió su mano y declaró que aquello era suficiente, pues su palacio ya había caído. Las luces envolvieron al demonio, que gritó, acusando a Hakuna de la traición. Antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo fue destrozado por la energía purificadora. Desde la distancia, los espectadores quedaron mudos. Uno de los reporteros observó la escena completamente sorprendido. Todos los que seguían la transmisión veían como el demonio de la codicia era aniquilado ante sus ojos. El corresponsal, con una mezcla de emoción y alivio, se llevó la mano al auricular y anunció que el protagonista lo había logrado. Entre los restos del campo de batalla emergió una figura. Hakuna, el antiguo rey de Yursha, se arrodilló frente al prota, mirando su propia mano. Preguntó con voz temblorosa qué era aquel lugar. Apenas podía creer que existiera después de haber sido consumido por la codicia. Levantando la vista, preguntó si realmente era el hombre que se había enfrentado al pecado. El chico, sin responderle directamente, revisó las ventanas del sistema que parpadeaban frente a él. Había demasiadas notificaciones y pensó que necesitaría un año entero para leerlas todas. Entonces apareció una advertencia. La misión oculta tenía 9 segundos restantes. El protagonista se sorprendió, sin entender que esa era una misión con límite de tiempo. El sistema le indicó que el reino oculto había aparecido y que Hakuna, quien había estado a punto de destruirse junto con el pecado, todavía no encontraba un motivo para vivir. El héroe debía recordarle que seguía siendo el rey de Yursha. El tiempo restante era de 8 segundos. El chico debía colocar la corona sobre la cabeza del rey. Lee se tensó preguntándose dónde encontraría una corona en ese momento. El sistema redujo el contador a 7 segundos y notificó que necesitaba el tesoro de la isla, la corona rota, un objeto de rango épico. El protagonista recordó cómo había obtenido esa corona tras vencer a la tortuga gigante y comprendió que todo encajaba. Sacó el objeto de su inventario mientras los reporteros, asombrados, describían cada segundo. Uno de ellos se preguntó si eso era realmente una corona. Mientras el público miraba el resplandor con atención, el chico llevó la corona envuelta en luz hacia la cabeza del rey. Al sentirle al monarca, miró sus manos con sorpresa y exclamó que ese era su cuerpo. En ese instante, el sistema anunció que la misión había sido completada. Lee suspiró aliviado y pensó que aquella corona, que consideraba inútil, al final había sido clave de todo. El sistema informó que las condiciones habían sido cumplidas y que los secretos del archipiélago serían revelados. El chico contempló el resplandor del sistema, mientras los cazadores en distintas partes del mundo miraban asombrados a sus propias pantallas. Todos habían recibido el mismo mensaje. Alguien había revelado el secreto del archipiélago. Un cazador alzó la voz confundido, preguntando si eso significaba que la grieta había sido despejada. Otro respondió que no era obra de ningún gremio. La tensión creció cuando una cacería global de información comenzó. Los streamers trataban de explicar lo que sucedía, mientras en sus pantallas aparecía la misma notificación. El antiguo reino de Yursha ha sido revelado. El suelo se partió y una torrente de luz emergió desde las profundidades. Los rayos ascendieron al cielo, iluminando todo el territorio. Un caballero con voz temblorosa comentó que presenciaban el surgimiento de
de un vestigio histórico. Su comandante, maravillado, aseguró que lo que veían era el renacimiento del reino antiguo. Y el sistema confirmó el hallazgo. Una nueva región había sido descubierta, el reino de Yurcha. Las cámaras enfocaron el paisaje recién formado y los periodistas no podían creerlo. Uno de ellos pidió al camarógrafo que se acercara a la imagen al máximo. Este respondió que ya lo hacía, pero el reportero insistió en que corriera hacia el lugar. En el centro del fenómeno, el chico observó en silencio. Lee, a través de él, se preguntó qué era exactamente lo que estaba presenciando. Frente a él, el rey Hakuna se arrodilló e inclinó la cabeza. El sistema anunció que Lee había sido reconocido como el salvador del reino y que su vínculo con el reino había alcanzado su punto máximo. Así que el protagonista recibió nuevas autoridades dentro del sistema relacionadas con el control del reino. Hakuna expresó su profunda gratitud, jurando que su nombre sería recordado por generaciones. Los cazadores, aún sin entender, se miraban entre sí, sin saber si celebrarlo o temer lo que acababa de ocurrir. Taman, asombrado, preguntó si ese era realmente el rey. Una cazadora, apoyando las manos sobre los hombros de León, comentó que el monarca era sorprendentemente atractivo y que quizá debería ir a saludarlo. León, con el rostro cansado, le dijo que dejara de decir tonterías. Desde la rama de un árbol, Kang observó todo con incredulidad, mientras Lee seguía sin apartar la vista del rey. Hakuna, por su parte, colocó una mano sobre su pecho y, dirigiéndose al Salvador, le preguntó su nombre. Lee puso una mano sobre el hombro del chico y pensó que debía mostrarse respetuoso, pues aunque aquel hombre hubiera caído, seguía siendo un rey. El protagonista le pidió a Romeo que hablara con cortesía. El chico se enderezó, miró al frente y pronunció su nombre con solemnidad. Los cazadores presentes se miraron, sorprendidos por su tono tan serio. Hakuna sonrió, levantó la mano y dijo que lo recordaría por siempre, que su nombre sería transmitido a las generaciones futuras. Algunos cazadores pensaron que el discurso sonaba demasiado formal y León murmuró que el protagonista actuaba como un completo lunático. Lee lo oyó y pensó que probablemente tenía razón. Taman lo llamó señalando que no había dicho nada, pero el rey continuó hablando. Hakuna explicó que cuando había sido consumido por la codicia, el prota le había dicho que era hora de corregir sus errores. El protagonista frunció el ceño y pensó que esperaba que el rey no repitiera esas palabras. Pero Hakuna, sin notar su incomodidad, confesó que en aquel momento decidió morir junto al pecado, hasta que el protagonista lo salvó y le devolvió su corona. Harkon observó en silencio, tenso ante lo que acababa de presenciar. El rey bajó la cabeza y preguntó por qué Romeo había hecho todo eso, que esperaba de alguien que había destruido a su pueblo con un solo error. Mientras tanto, en otra parte de la isla, varios subordinados corrían tras su líder, preguntando por qué se movían con tanta prisa. Shang apretó los dientes con rabia y les gritó que dejaran de quejarse y se apresuraran. Era el comienzo de la primera actualización del nivel nacional en toda la historia de Arcane. Pero bueno, hasta aquí llega el resumen, aunque tranquilos, ya que esta es solo la mitad del manhwa, así que si quieren enterarse de todo lo que ocurre después, se los pongo muy sencillo. Primero y muy importante, deben estar suscritos al canal. Segundo, dejar su poderoso like y comentar la frase jugador. Tan pronto alcancemos los 1000 comentarios, traeremos la próxima parte, la cual de hecho ya está grabada, ya que estaremos trayendo resúmenes con más frecuencia, así que ya saben, está en sus manos, y sin más, sayonara.